colchón es el sitio donde nos pasamos más tiempo de nuestra vida. Si pudiéramos ver lo que hay dentro, nos iríamos corriendo. El sueño es un taller de reparación y restauración. Mientras dormimos, configuramos la memoria. Cubarsí dormía 10 horas, Messi dormía 11. Los que duermen 3 horas son los ricos y los que duermen 8 horas son los tontos. Nadie que tenga 2 dedos de frente se cree esto. Eduard Estibil, el mayor experto en sueño de habla hispana, ese tiempo que perdemos cada noche podría ser el mayor predictor de tu bienestar físico, emocional y mental. Porque no dormir bien no es solo estar cansado, es estar más irritable, incluso morir antes. No puedes ni abrir los ojos, piensas que estás muerto y es horrible. El ser humano está programado para el sueño durante la noche. Esto no lo podemos cambiar, es genético. ¿Cuántos cafés al día deberíamos tomar? Roncar significa dormir bien, ¿no? Los reyes dormían cada uno en su habitación. Lo ideal sería que pudiéramos cenar a las 8 de la noche, pero para hacer esto se necesita... ¿Qué cosas nos pasan a diario que vienen del mal sueño? Bien, lo primero que hay que entender es que el sueño es un taller de reparación y restauración. Reparación de tipo físico y restauración también de tipo mental. Mientras dormimos, configuramos la memoria y reparamos todo lo que gastamos durante el día. Esto es imprescindible y así, con este concepto de que el sueño es un taller de reparación y consolidación de memoria, entenderemos que las horas de sueño están en función de nuestra edad. Un niño que se mueve mucho necesita 11 horas. Un adolescente necesita 9 porque se sigue moviendo y aprendiendo mucho. Un adulto entre 7:30 y 8. Y un adulto mayor, y esto es muy nuevo, con 6 horas tienen suficiente, pero han de completar estas 6 horas con 1 o 2 pequeñas siestas de 15 o 20 minutos. Pero no me he perdido. Estoy haciendo un preámbulo para contestar lo que me has pedido. Como el sueño es tan importante como es este taller de reparación, afecta a todos los elementos de nuestro día, y tanto en la salud física como en la salud mental. Todo el mundo sabe que si nos cansamos durante el día y no dormimos bien, al día siguiente estaremos descansados porque hemos dormido bien. En cambio, si no dormimos bien, la consecuencia la tenemos al día siguiente. Mal humor, pérdida de concentración, mal rendimiento, más riesgo. Todo lo que has contado es perfectamente cierto. Por lo tanto, el sueño es la actividad que realiza nuestro cerebro a lo largo de la vida, que es la más importante de todas. Porque, fíjate, si llegamos a los 90 años, habremos dormido 30 años de nuestra vida. Y ahora la gente dirá, qué pérdida de tiempo, ¿no? 30 años durmiendo, ¿no? Claro, pero hemos estado 30 años durmiendo para estar 60 años despierto. ¿Puede ser que en la edad adulta, en función de a lo que te dediques, hay que dormir más o menos? Totalmente cierto. Por ejemplo, las profesiones que tienen sobre todo una importante carga mental en el sentido de concentración, tomar decisiones importantes, esta gente necesita dormir muy bien porque si no estas decisiones serán erróneas. No solamente esto, sino por ejemplo en el deporte. Los deportistas de élite, sobre todo, como necesitan rendir muy bien al día siguiente, pues necesitan dormir 10, 11 horas. Y lo hacen, lo hacen. Recientemente uno de los jugadores del Barça, Cubarsí, este chaval explicó espontáneamente que dormía 10 horas y lo dijo con toda naturalidad. Y además dijo que si no duerme estas 10 horas, al día siguiente no rinde. Messi dormía 11, Cristiano Ronaldo dormía 11. Hoy en día sabemos que para los atletas de élite el entrenamiento silencioso es la alimentación, por un lado, que ya la realizan muy bien, y el dormir. Cada vez son más conscientes de que dormir es el entrenamiento silencioso, sobre todo para tener un rendimiento óptimo y para evitar las lesiones, que es otro de los puntos que sabemos que si dormimos mal y hacemos ejercicio, nos podemos lesionar con más frecuencia. Nosotros tenemos una fundación, la Fundación Estibil Sueño, que lleva a mi hija, la doctora Estibil, que hacemos muchas investigaciones y ayudas a deportistas de élite. Invito a las personas que entren en nuestra web, Fundación Estibil Sueño, y vayan a ver cómo enseñamos a deportistas de élite. Recientemente hemos controlado el rendimiento de la selección de hockey hierba de España, que fue a Tokio y ahora también a París. Ahora en este momento estamos trabajando con 2 atletas paralímpicos. Uno se llama Nico, un chaval muy joven, gallego, que es palista, es decir, rema.
le falta una pierna, con lo cual su deporte preferido y el que puede hacer muy bien es este. Otro es Dani Kaverzadski, que es un tenista también paralímpico. Él nació con una malformación y no tiene media cadera, no tiene pierna. Dani es un tenista brutal, es el número 7 del mundo. Imagínate tú, compite por todo el mundo, ¿no? Ha llegado de Australia, ahora está en Roland Garros haciendo la competición. Ayudamos mucho a estas personas porque hacemos otra cosa que te va a gustar. Les estudiamos lo que llamamos el cronotipo. Cronotipo es si son más nocturnos o si son más diurnos, porque en el momento de competir es muy importante conseguir que compitan en el momento en que sus capacidades mentales sean las óptimas. Por ejemplo, una persona nocturna es aquella que por la mañana le cuesta un poco levantarse, no le digas nada antes de las 10 de la mañana porque no se acuerda de nada, en cambio a las 10 de la noche está activo, empieza a enviar mails, organiza cosas. Esto es un nocturno. Claro, si a este nocturno, imagínate siendo atleta, ¿no? Este atleta, si tú le haces competir a las 10 de la mañana, seguro que el rendimiento será muy inferior a si compite a las 7 de la tarde. Entonces, ayudamos a esta gente y modificamos estos ritmos mediante las gafas de luz, es decir, lo que llamamos la fototerapia, que son unas pequeñas gafas que vienen del norte, vienen de Finlandia. Allí sabes que hay mucho problema con la luz. Entonces tienen un alto índice de suicidios, alto índice de alcoholismo y también de depresiones, ¿no? Y está ligada a la cantidad de luz que necesita el cerebro para dormir bien. Entonces, estas gafas de fototerapia imitan la luz solar. En Suecia, en Finlandia, las utilizan para solventar estos problemas. Han disminuido mucho desde que hay esta posibilidad de utilizarlas, estas depresiones o los efectos de la falta de luz. De hecho, están en los Starbucks. Tú vas al Starbucks, tomas un café, te pones las gafas y estás media hora ya. Y media hora de estas gafas, de esta luz, es como si estuvieras 4 horas en la Costa Brava. Con lo cual, esto es genial. Entonces, para los deportistas hacemos lo mismo. Les modificamos el momento del rendimiento aplicándoles esta luz y así consiguen mejores resultados. Que claro, hay deportistas de alto rendimiento, pero hay personas de alto rendimiento en la empresa, de alto rendimiento en... ¿Puedes modificar el cronotipo con estas gafas y cómo se detecta el cronotipo? Y después te adelantaré un poco, me interesa saber cómo es la estructura del sueño, porque muchas veces dicen, no, son como ciclos, son como no sé qué. Claro, ciclos en sueños de 11 horas o en sueños de 6, por entender un poco. Pero antes, lo de las gafas, que ahora sale Haaland, sale Marco Llorente, sale un montón de futbolistas, de deportistas. Claro, primero hay que saber tu cronotipo para saber utilizar bien esto. Es relativamente fácil. Simplemente nosotros lo hacemos. Primero hemos de conocer un poco la historia clínica de esta persona, con lo cual hacemos una visita normal y corriente, que son online, y allí preguntamos sus características de sueño. Pero después hacemos un test. Hay unos test que nos indican si somos más nocturnos o más diurnos. Y esto es muy importante saberlo, pero no solamente por lo que tú dices, estos deportistas, pero también personas que han de dirigir. Gente de a pie. Totalmente. Pero gente de a pie tan común como puede ser saber los cronotipos para determinar los turnos de trabajo en sociedades o colectivos súper importantes como pueden ser los que nos protegen, ¿no? Recientemente nosotros hemos hecho un estudio con 2.000 Mossos d'Esquadra. Los Mossos d'Esquadra es la Policía Autonómica de Cataluña. Entonces, evidentemente, de forma anónima, ellos contestan un cuestionario para saber qué les va mejor, si ser nocturnos, diurnos, o mejor dicho, si son nocturnos o diurnos, y les llega la información porque contestan estos cuestionarios, y esto les sirve para después entender cómo manejar sus turnos de trabajo. Por ejemplo, uno que es muy diurno, le das un turno de noche y lo matas. En cambio, uno que es más nocturno, le das un turno de noche y es feliz de la vida. Todo esto es muy importante para ayudar a estas personas a rendir mejor, a hacer mejor su trabajo y ser más felices, porque esto les afecta a su salud mental y a su vida cotidiana, en la relación con pareja, en cualquier cosa les afecta si duermen mal. El sueño, vamos por la segunda parte, es como si bajamos los peldaños de una escalera. El primer peldaño es lo que llamamos el sueño superficial.
Esto dura aproximadamente unos 20 minutos. Todo esto lo sabemos porque colocamos unos pequeños electrodos que son como micrófonos para escuchar las señales que nos da el cerebro mientras dormimos, y esto aparece en forma de ondas. Pues bien, en este primer peldaño, que le llamamos el sueño superficial, es lo que la gente dice: uy, me estoy durmiendo, aquella sensación de modorra. Sí, esto es el sueño superficial. Esto es lo que ha de durar una siesta. Después hablamos de ello. Pero es cortita porque es de 20 minutos como mínimo o como máximo que dura este sueño superficial. Posteriormente caemos en lo que llamamos el sueño profundo. Aquí vemos otro tipo de ondas en el cerebro, mucho más lentas, mucho más pausadas, y también vemos que la persona está súper quieta, no se mueve. Es la persona que respira profundamente, es cuando decimos duerme como un niño, porque es este sueño tranquilo, pausado. Esto es el sueño profundo. Suele durar aproximadamente 1 hora, más o menos. Y posteriormente entramos en otro peldaño que no es ni más profundo ni más superficial, sino que es distinto, que le llamamos el sueño REM, R-E-M. REM significa Rapid Eye Movement, y es que movemos los globos oculares cuando estamos en este peldaño. Mira, ahora te lo voy a imitar. Si me miras bien, yo cerraré los ojos e intentaré mover los globos oculares y estaré en una fase REM. Hago esto, cierro los ojos, ¿sí? ¿Has visto lo que hago? Esto es el sueño REM. Este peldaño aparece después de aproximadamente 1 hora y media de haber empezado a dormir, porque primero hay el sueño superficial, el sueño profundo, y entramos en el REM. Este peldaño es súper interesante. Es interesante porque cambian muchas cosas. Por ejemplo, nuestro corazón late más incoordinadamente, es decir, tenemos más taquicardias, bradicardias, nos movemos, hacemos ruidos, hacemos cosas y, por ejemplo, hablamos. En este peldaño es donde configuramos los ensueños. En este peldaño, y muy importante, es donde limpiamos de sustancias tóxicas nuestro cerebro y, sobre todo, guardamos la información que hemos recibido durante el día y configuramos la memoria. Fíjate, en castellano hay una frase súper bonita que dice: lección dormida, lección sabida. Y esto es brutal, porque el saber popular, tal como dicen, sabe mucho, ¿no? Y no solamente esta frase. Por ejemplo, si tú durante el día estás, pues con un tema que te preocupa, buscas soluciones y no acabas de llegar al sitio correcto, ¿no? Entonces te dicen: consúltalo con la almohada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir, duerme y verás que al día siguiente habrás encontrado la solución. Y esto nos pasa siempre. Nos vamos a la cama con una situación de inquietud o de no saber cómo solucionar un tema. Nos despertamos y tenemos la solución. Esto es porque durante la noche consolidamos la memoria. Este es el peldaño REM, ¿de acuerdo? Y dura aproximadamente también unas 3/4 de hora, 1 hora, más o menos. Total, el conjunto de sueño superficial, sueño profundo y sueño REM se llama un ciclo de sueño. Y a lo largo de la noche repetimos, en función de las horas que dormimos, 4 ciclos de sueño si somos un adulto y dormimos 8 horas, o si somos un niño y dormimos 12 horas, repetiremos esto 6 veces, ¿correcto? Vamos repitiendo ciclos de sueño, pero con una característica. Si dividimos la noche en 2 mitades y contamos el porcentaje de minutos que nos pasamos en el sueño profundo, veremos que en la primera mitad de la noche hay más sueño profundo, un poco menos de sueño REM. En la segunda mitad de la noche hay mucho más sueño REM y menos sueño profundo. ¿Qué nos indica esto? Qué bueno que estés viendo esta entrevista a Eduard Estivill. ¿Sabes que tenemos una newsletter semanal de Morir de Éxito? Le explicamos cuáles son las claves, en este caso de Eduard Estivill, para mejorar la productividad a través del sueño y el descanso. ¿Te apetece recibirlo? Pues suscríbete a la newsletter. Nos indica que en la primera mitad de la noche es cuando realizamos la reparación de tipo físico. Y en el sueño REM es donde realizamos la reparación de tipo mental. Por esto es tan importante, por ejemplo, los estudiantes, la gente que oposita, toda la gente que hace un esfuerzo mental muy importante, que duerma bien, porque si no, este sueño REM se ve suprimido o se ve acortado. Por esto mucha gente te dice: uy, no me acuerdo de lo que he aprendido durante el día, y es porque no han dormido lo suficiente. Estos son la duración de los ciclos. Entonces, sí que es verdad que hay gente que a lo mejor duerme seguido, pero no llega a todos los ciclos.
Y entonces es cuando se levantan y te dicen, uy, he dormido, pero tengo la sensación de que no he descansado bien, porque no es lo mismo dormir que descansar. Durante el sueño, durante estos peldaños, de forma normal y esporádica, también tenemos pequeños microdespertares. Quiere decir que mientras estamos dormidos, de golpe nos despertamos un poquito y volvemos a bajar. Muchas veces estos microdespertares no los recordamos al día siguiente, pero nos sirven para hacer cosas tan características y comunes como: seguro que tú, por ejemplo, en verano hace mucho calor, te acuestas con una camiseta y te tapas hasta las rodillas. Entonces amaneces tapado hasta arriba y no sabes en qué momento lo has hecho. Pues ha sido en uno de estos microdespertares. También aprovechamos estos microdespertares para movernos, para cambiar de posición. Porque si estuviéramos 8 horas en la misma posición, amaneceríamos rígidos como un palo. Por esto, estos microdespertares son fisiológicos y tenemos entre 3 y 4 durante la noche. Pero ¿qué pasa? En función de los estímulos externos que tenemos durante la noche, por ejemplo, tú tienes un perro y el perro ronca, pues estos ronquidos del perro, sin que tú te des cuenta, pueden hacer que tengas pequeños microdespertares, que no te despiertes del todo, pero que no te dejen descansar correctamente. Y lo del perro es bonito, o por lo menos está bien, no es que sea bonito, pero está bien. Pero es mucho peor cuando tu pareja ronca, cuando tu pareja da sacudidas, cuando está resfriado y se pasa la noche tosiendo. Todo esto son pequeños estímulos que recibe tu cerebro mientras duerme que interrumpen la calidad de tu sueño. Esos microdespertares en la fase REM te sacan absolutamente de la fase REM y empezamos otra vez el ciclo. No solamente te sacan de la fase, siempre que tenemos un microdespertar un poco largo, es decir, que seamos conscientes de que nos hemos despertado, volvemos a empezar desde el principio, ¿correcto? No caemos otra vez al lugar donde venimos. Pero esto es importante porque tiene que ver mucho con lo que sucede en la fase REM. En la fase REM configuramos los ensueños. Todo el mundo sueña, porque todo el mundo pasa por la fase REM, pero no todo el mundo recuerda los ensueños, y es porque no se han despertado. Es decir, para recordar un ensueño nos tenemos que despertar. Si nos despertamos en la fase REM, recordaremos lo que hemos soñado. ¿Y quién tiene más propensión a tener estos microdespertares? La gente que durante el día acumula tensión y ansiedad. Esta ansiedad penetra en el sueño, nos la llevamos a la cama y durante la noche nos provoca estos microdespertares y se introduce también en los ensueños. Y es cuando tenemos las pesadillas. La gente mayor, por ejemplo, tiene más microdespertares de forma fisiológica. Por esto la gente mayor te dice, yo de joven no soñaba y de mayor sueño mucho más. Y es simplemente porque la calidad de su sueño siempre es más corta y un poco más superficial. Que hablabas antes de la parte superficial del sueño, esa parte superficial, ¿ahí qué sucede? ¿Qué sucede exactamente? Y me decías, recuérdame sobre la siesta. Sí, la siesta es buena, pero suceden otras cosas, porque la gente a lo mejor te pregunta, ¿qué es la parálisis del sueño? ¿Qué es esto que yo me veo fuera de mi cuerpo, como si tuviera alucinaciones o viajes astrales? Háblame sobre eso. Eso me interesa, porque aquí ha habido gente que nos ha comentado cosas sobre esto. Bueno, estos son fenómenos fisiológicos que se producen en esta pequeña primera fase. En esta fase es cuando hay la desconexión entre la vigilia y el sueño. Entonces, en este momento de desconexión, cuando todavía o ya no estamos en vigilia o ya todavía no hemos llegado al sueño, hay este espacio intermedio que en algunas personas les provoca algunas situaciones. Estas situaciones pueden ser muy normales y son muy normales y no hay que interpretarlas como viajes astrales ni que estamos empezando a estar locos ni nada de todo esto. Simplemente es esta sensación de que te ves fuera de tu cuerpo porque estás entrando en el sueño. Incluso, por ejemplo, hay personas que les sucede esto. En este momento, que esto también pasa en el despertar, porque en el despertar, cuando despertamos es el proceso contrario, es decir, pasamos de un sueño más profundo a un sueño REM y a un sueño superficial para después despertarnos. Este es el despertar natural, el que hacemos en verano cuando no tenemos una hora fija para despertarnos. Por esto es tan malo o no es tan recomendable despertarnos con un despertador de ruido, porque nos puede interrumpir el sueño en un sueño profundo y es cuando nos cuesta mucho despertar o en un sueño REM.
Entonces, estas situaciones de intermedio entre estar dormido y estar despierto, o estar despierto y estar dormido, que se llama la fase 1 de sueño, es cuando se producen estos fenómenos. Y otro de los fenómenos que se produce, muy común, que la gente pregunta, es la parálisis del sueño. Esta es una situación, peculiar, pero que conocemos bien, benigna totalmente, que no significa nada, no hay que buscarle una explicación. Esta situación pasa exactamente lo siguiente. Cuando tú te despiertas, o la mayoría de gente se despierta, nos despertamos en el mismo momento en lo que es la parte, dijéramos, de alerta, de estar despiertos, de sensación de estar despiertos, y la capacidad de movernos, ¿sí? Tú oyes la señal de despertador y apagas el móvil, todo al mismo tiempo. Pero hay algunas personas que tienen un fenómeno un poco distinto, es que se despierta antes el cerebro que los músculos. Con lo cual ellos están despiertos, sensación de estar despiertos, y no pueden mover nada. Y es horrible porque te piensas que estás muerto, no puedes ni abrir los ojos, no puedes dar ninguna señal, no puedes hablar, no le puedes decir al de al lado, tócame, que no me despierto. Simplemente hay que esperar. Hay que esperar porque, fíjate, hacemos tanta fuerza cuando estamos en este momento para querer precisamente movernos, que algunos, en el momento en que vuelve la fuerza, que siempre vuelve, y esto puede durar 1 minuto, 2 minutos como mucho, entonces incluso saltan y caen al suelo de la fuerza que están haciendo. Lo que hay que hacer, el consejo para estas personas es, primero, si se ven fuera de su cuerpo, esto de los viajes astrales, es simplemente el proceso de adormecimiento, que no pasa nada y que simplemente gocen de este periodo y que no pasa nada. Y el de las parálisis del sueño, que piensen que lo que han de hacer es estarse quietos, esperar y volver a recuperar. Angustiarse no sirve para nada e intentar moverse no sirve para nada. Tenemos un montón de hábitos alrededor del sueño. Hablabas ahora del despertador, que no tiene que ser con ruido. ¿Cómo debería ser un despertador ideal? Con luz. El despertador ideal es el que produce el propio cerebro cuando ha terminado el trabajo. ¿Sí? El trabajo es el taller. Cuando el taller ha reparado todo lo que necesita reparar, se despierta. ¿Qué es lo que nos sucede, por ejemplo, en verano, si no tenemos nada que hacer al día siguiente, ¿no? Qué mejor sensación que aquella de dormir, de golpe, abre los ojos y estás bien, ¿sí? No has necesitado nada que te despierte o que te saque del sueño. La luz es otro de los despertadores naturales, porque la luz, cuando viene poco a poco, que es lo que les pasaba a nuestros bisabuelos, no había luz, y esta luz lo que hacía era simplemente, de alguna manera, informaba al cerebro que ya era hora de despertarse. Entonces, como había dormido las horas correctas, se despertaba sin ningún problema. Ahora tenemos despertadores de luz. Despertadores de luz que son aproximadamente unos cacharritos así, que se ponen en la mesita de noche, los programas, y entonces cuando tú quieres, él va empezando a aumentar la intensidad de la luz. Esto es muy divertido porque la gente dice, yo con luz no me despierto. Si van muy cansados o muy cortos de sueño les costará más, pero al final siempre se despiertan porque la intensidad de la luz es tan fuerte que no hace falta tenerla delante, sino simplemente en la mesilla de noche ilumina como si estuviéramos en pleno verano, en el pleno centro de Zaragoza, gozando de mucha iluminación. Por si acaso, las casas comerciales han puesto unos pajaritos al final de los... Eso te despierta. Exactamente, después de 20 minutos, porque esto es progresivo. Es decir, tú ves que la luz empieza poquito a poco y en 20 minutos te despierta. ¿Qué conseguimos con esto? Que si estamos en un sueño más profundo, pasemos a un sueño más superficial y después a una vigilia mucho más tranquila. Que hay mucha gente que tiene el hábito de decir 5 minutitos más. Venga, 5 minutitos más. Venga, 5 minutitos. ¿Eso sirve para algo? Bueno, no sirve para nada, sirve simplemente para paliar la deficiencia de sueño que tenemos. Es decir, quien hace esto es porque no duerme las horas correctas. Tú, si duermes las 8 horas que necesitas, seguramente no necesitarás hacer esto que llaman el snooze, ¿no? Que es este momento que el despertador hace esto, y que simplemente el problema está en que si haces esto, el cerebro vuelve a entrar en sueño, y si estás corto de sueño o no has dormido lo suficiente, puedes entrar en un sueño más profundo y volver a tener problemas para volverte a despertar. No es conveniente o no es recomendable. Hay un montón de profesiones, que como lo comentabas, de los Mossos de Escuadra, con turnos de noche, con turnos de día, pero hay mucha gente, que tiene 5 turnos, es decir, va una semana de día, una semana de tarde, una semana de noche, una semana... Claro, eso para el sueño entiendo que es... Lo peor. ¿No? Esto es lo peor, porque ¿qué pasa? Fíjate, lo entenderás bien si explicamos algo previamente. Dentro del cerebro hay un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico.
Este grupo de células está programado genéticamente para hacernos dormir de noche y estar despiertos de día. La fase de sueño que este reloj nos indica es la que va desde las 10, 11, 12 de la noche hasta las 6, 7, 8 de la mañana. Es el periodo de sueño que el humano tiene programado. Si fuéramos ratones, seríamos al revés, ¿eh? Los ratones están programados para dormir de día y estar despiertos de noche. Por lo tanto, el ser humano está programado para tener la vigilia durante el día y el sueño durante la noche. Y esto no lo podemos cambiar porque es genético. Pero, ¿qué pasa? Que necesitamos personas que trabajen día y noche, 24 horas. Bueno, los servicios sanitarios, los servicios de protección, mucha gente, los controladores aéreos, los que controlan las centrales nucleares, todo esto son profesiones que nuestra sociedad necesita y por lo tanto tienen que hacer turnos. Y esto es malo. Es malo para su salud. ¿Por qué? Bueno, pues porque han de intentar dormir en momentos que su cerebro no está programado para dormir. Por ejemplo, el que trabaja de noche tiene que dormir de día. Y dormir de día, el cerebro necesita que haya luz para estar despierto. En cambio, para dormir no tiene que haber luz. La luz hace que se pare la fabricación de una sustancia muy importante que es la melatonina. Al contrario, este reloj biológico, como todos los relojes, necesita que le den cuerda. Y una de las cuerdas es la luz. Cuando este reloj ve que la luz va apagándose, es decir, viene el crepúsculo, empieza a fabricar esta sustancia que es la melatonina y es la que informa al cerebro que tiene que dormir. ¿Qué pasa a un trabajador de noche o a turnos? Que va cambiando continuamente los estímulos y el cerebro se vuelve loco. Es como si estuviera haciendo un jet lag, es decir, viajando de aquí a Los Ángeles un día o 5 días, después volver a aquí, con lo cual el jet lag es continuo. Pero lo que es peor, y es muy difícil de solucionar, es que la persona, por ejemplo, que trabaja a turno de noche y tiene después 2 o 3 semanas que cambia, cuando cambia, o mejor dicho, si el turno de noche, por ejemplo, son 5 noches y 2 libres, por razones puramente sociales que se entienden muy bien, cuando no está trabajando de noche, quiere vivir de día. Es decir, una enfermera que trabaje de noche, cuando el sábado y el domingo, o el lunes y martes, cuando no le toque, quiere vivir de día, ¿qué va a hacer? Bueno, va a acompañar a los niños a la escuela porque no puede hacerlo cuando está trabajando, hará todo lo que... Y esto es horrible, porque esto es el cambio del jet lag continuamente. Se ha visto, y no es una solución, pero puede paliarse un poquitín, si intentamos conservar el mismo horario de noche cuando tenemos los días libres y no vivir de día, sino vivir de noche. Esto es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo, ¿eh? La conciliación familiar se va a paseo, hay repercusiones muy importantes, tanto físicas como mentales, en los trabajadores que trabajan a turnos. Y no tenemos mucho más. Por ejemplo, cuando sí que recomendamos, cuando salen de un turno nocturno, emplear gafas de sol muy oscuras para que la luz no penetre y el cerebro piense que todavía estamos en el sueño. Después utilizamos estas gafas que os decíamos para que por la tarde estén un poco más alertas. Recomendamos que en el turno de trabajo de noche tengan mucha luz. Pero todos son apaños, ¿eh? No tenemos una solución muy eficaz porque el cerebro no podemos luchar contra él y en cambio necesitamos a este tipo de trabajadores, con lo cual intentamos ayudarles en lo que podemos. ¿La melatonina se puede consumir? La melatonina es una sustancia que ayuda al cerebro, que informa al reloj biológico de que tiene que dormir. Por lo tanto, es el que pone en hora este reloj. La melatonina tiene un pequeño efecto hipnótico y un muy marcado efecto cronorregulador, es decir, que nos regula nuestro sueño de noche. Por esto hay que tomarla siempre a la misma hora. Siempre a la misma hora. No es como el típico Orfidal que te lo tomas y a media hora duermes. No, esto no sirve. La persona tiene que entender que hay que tomarla siempre al menos 1 hora antes de acostarse y después que esta medicación o esta pastilla es simplemente para ayudar un poco a dormir, pero tiene que ir siempre con unos buenos hábitos de sueño. Se ha popularizado muchísimo y ahora, por ejemplo, la gente se toma los sprays de melatonina, las gominolas de melatonina, como si fueran caramelos. Bien, la ventaja que tenemos, y suerte para los humanos, es que la melatonina no tiene efectos tóxicos, aunque nos pasemos mucho de las dosis, porque lo que hace el cuerpo es aprovechar la que necesita y la otra la desecha.
Con lo cual, bueno, la melatonina es correcta siempre y cuando esté bien indicada. Por esto nosotros siempre recomendamos que sea el médico o que sea la enfermera o que sea el farmacéutico, que sabe mucho de esto, para decirles en qué momento las tienen que tomar y si les irá bien o no. Porque también depende de la causa que provoca el mal dormir. Por ejemplo, si tú duermes mal porque te tomas 10 cafés y 10 colas, por más melatonina que te tomes, no dormirás bien. Si tú duermes mal porque tienes una alteración psiquiátrica, una obsesión o una esquizofrenia, por más melatonina, no dormirás bien. En cambio, sí que hay causas que son el estrés, que estas mejoran muchísimo con melatonina, pero asociadas a unas buenas normas higiénicas de sueño. Te hablo de esto, de las normas, porque es muy interesante. ¿Te está gustando este podcast? Pues suscríbete y así nos ayudas a que sigamos dándole caña con más entrevistados, más anécdotas, más historias. Y si te está gustando especialmente esta temática sobre salud y nutrición, tienes abajo listas de reproducción para seguir viendo contenidos de esta temática. Dale caña, suscríbete. Y me viene bien porque nosotros siempre preguntamos en la comunidad que tenemos en YouTube de qué queremos hablar, qué preguntas podemos sugerir a los invitados. Y hablando del sueño, que le interesa mucho a la gente, nos decían precisamente eso, decir, oye, ¿cuáles son las razones por las que no duermo bien y cuáles son las claves, digamos, cuáles son las normas que deberíamos seguir, con lo cual... Vale, vamos por lo primero, pues. Razones por las que nos dormimos, lo que médicamente le llamamos las causas o etiologías. Hay más de 40 causas que provocan mal dormir. Empecemos por la primera. Sí, algunas son muy comunes y muy bien conocidas. La que, por ejemplo, ahí está la gente que toma 10 cafés y 10 Coca-Colas o colas. El consumo de cafeína es brutal, con lo cual la cafeína es un estimulante y provoca insomnio. ¿Cuántos cafés al día deberíamos tomar? El café es correcto, siempre y cuando... Depende mucho, mira, esto es muy interesante porque depende de cómo cada uno metabolice la cafeína, es decir, cómo la elimine. Hay gente que se toma un café a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde y ya no duerme. Y otros se lo toman a las 10 de la noche y duermen perfectamente. Y esto es porque su cuerpo elimina rápidamente la cafeína cuando en estos que lo toman por la noche, y en otros tarda mucho en eliminarla. Cada uno ha de saber cómo es su cuerpo. ¿Sí? Hay que nos tenemos que conocer. Si tú dices, no, yo me tomo uno por la mañana, otro al mediodía, otro después de comer, o 2 por la mañana y máximo 3, y estoy bien el resto de la tarde. ¿Duermo bien? Correcto. ¿Que no duermo muy bien? Pues entonces es que tomo demasiado café. Y con el café sucede algo interesante. Lo he explicado en un post hace poco, ¿no? Incluso el exceso de café no solamente puede producir insomnio, sino que produce somnolencia durante el día. Es decir, altera todas. Si tú te tomas 10 cafés, al día siguiente es posible que tengas sueño, ¿no? Por el efecto rebote que provoca el café. Pero sigamos. Otras drogas, tipo la gente que toma muchos Red Bulls o que son estimulantes, ¿no? Cocaína, todo este tipo de activadores, anfetaminas, esto provoca mal dormir. La gente que trabaja de noche a turnos duermen mal, es una causa de mal dormir. Y después muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, a la gente que tiene una demencia duerme mal, la gente que tiene una enfermedad psiquiátrica duerme mal, la gente que tiene problemas de dolor, artrosis, duermen mal, la gente que tiene problemas de tiroides duermen mal, y después hay enfermedades propias del sueño como son el síndrome o la enfermedad de las piernas inquietas, que son estas personas que notas en las piernas que las mueven continuamente, que no pueden estar quietos, y esto cuando se van a dormir hace que no puedan descansar. Esto se llama la enfermedad de las piernas inquietas y para esto tenemos un tratamiento muy eficaz. Por esto la gente, cuando va al médico y no puede dormir, tiene que saber relacionar en las piernas con el mal dormir. Porque si no, muchas veces, mira, te explico una anécdota, vino una señora a vernos, súper inteligente, muy normal, que me dice, es que yo no duermo, no duermo, y a mí lo que me pasa es que me cuesta mucho empezar a dormir. Esta es una característica de los insomnios. Hay otra gente que se duerme muy rápido, pero se despierta a las 4 horas. No, estos de las piernas les pasa esto. No consiguen conciliar el sueño hasta las 3, 4 de la madrugada. Entonces yo le pregunto por las causas y al final le digo, ¿notan las piernas una sensación extraña, como si tuviera hormiguitas que le van andando? Y digo, sí, esto desde hace muchos años, pero yo vengo para lo del sueño, ¿eh? Claro, no relacionaba, pobre, una cosa con la otra, ¿no? Esto es una causa de mal dormir. Incluso, por ejemplo, las apneas. Y en las mujeres más todavía. Las mujeres, por ejemplo, que por cierto, la ciencia sigue siendo muy machista
avanzada en el sentido que estudiamos muy bien enfermedades de los hombres, por ejemplo, muchos trabajos sobre la próstata, pero muy pocos trabajos sobre la menopausia. Si quieres, después hablamos de este tema. Pero bien, estos son causas de mal dormir, y estas causas de mal dormir son las que tienen un tratamiento específico. Pero hay una que he dejado para el final, porque es la más común, ¿no? Es la más común. Y no es una enfermedad, sino es una consecuencia de cómo vivimos nuestro día y qué influencia tiene lo que sucede durante el día en nuestro sueño. Esto es muy novedoso, todo esto antes no sabíamos nada. Piensa que la ciencia del sueño no tiene más de 100 años de edad, ¿no? Con lo cual vamos aprendiendo continuamente. Y una de las cosas que hemos aprendido es esto que te estoy comentando. Es decir, el día influye sobre la noche. Y ahora te voy a dar una frase, un hook, una frase importante, ¿no? Dice, el sueño empieza cuando abrimos los ojos. Esto significa que todo lo que hacemos durante el día tendrá influencia en nuestro sueño. ¿Qué pasa? Hay un tipo de personas que son muy normales, ninguna patología, pero que tienen una forma de ser característica. Por un lado son alegres, animosos, con ganas de hacer cosas, con empuje, con ilusión, con fuerza. Esta es la parte más positiva de su carácter. Pero estas personas también son muy responsables, muy autocríticas, dan vueltas a las cosas, se preocupan por todo, anticipan la ansiedad. Las dos cosas son correctas, lo que está bien les hace ir adelante en la vida y lo que no está tan bien les hace ir a ver al Estivill porque duermen mal. ¿Sí? No te rías, que es verdad. Este grupo enorme de personas, lo que les sucede es que su forma de vivir influye en su sueño. Pero claro, esta forma de vivir, no estamos solos cuando vivimos, sino que tenemos la influencia de elementos externos que influyen en nuestro día a día. Y estos elementos externos son elementos de tipo laboral, elementos de tipo afectivo y elementos de tipo social o enfermedades. Todo esto, cuando se junta con esta forma de ser, porque esto es lo importante, cuando se junta con esta forma de ser, provoca los problemas de mal dormir. Hay otra forma de ser que es que por aquí me entra y por aquí me sale, ¿sí? Y que la gente ya puede tener problemas durante el día que por la noche. Por aquí me entra y por aquí me sale, no se llevan nada a la cama. En cambio, los más comunes son los primeros que te he comentado, estos se llevan todo a la cama y no caben todos en la cama, ¿sabes? Entre la mujer, el perro, y no caben todos, o el hombre y el perro. Entonces, ¿qué sucede? Pues que estas personas empiezan a dormir mal y esto es un círculo, porque empezamos a dormir mal por el acúmulo de tensión y ansiedad durante el día, empezamos a dormir mal, pero si dormimos mal tendremos un peor día y si tenemos un peor día, un peor noche. Ya estamos en este ciclo y no salimos de aquí y esto desencadena en una alteración de nuestra salud mental, en nuestro estado de ánimo. Estas personas tienen pequeños altibajos en su estado de ánimo, momentos de irritabilidad, mal humor y momentos más sensibles delante de las emociones. Te explican, es como si se me hubieran terminado las pilas, digo, ya no tiro, ya no puedo más y estoy un poco depre. Pero no es una depresión, no es una depresión. Depresión es una enfermedad psiquiátrica. Esto no, esto es la consecuencia de mal dormir y tensión acumulada. Todo esto te decía que son las causas más importantes de dormir. Entonces, después, ya te lo comento ahora y lo introducimos, pero lo comentaremos también después. ¿Qué hemos hecho hasta ahora para tratar los problemas de insomnio? Bien, pues muchas veces, como no sabíamos todo esto, no íbamos a buscar la causa. Ahora, por ejemplo, en nuestra consulta lo primero que hacemos es hacer una historia clínica para ver realmente cuál es la causa que provoca el problema, porque entonces el tratamiento lo daremos contra la causa que provoca el problema. Claro, si yo te doy una pastilla para dormir, que es lo que se hacía hasta ahora, pero la causa es que te tomas 20 cafés, por más pastillas que yo te dé, no solucionaremos el problema. Con lo cual sucede lo mismo con el otro tipo, el más frecuente, el que no es una patología, sino que es la consecuencia del día que da un mal dormir, lo que le llamamos insomnio aprendido o condicionado. Aquí, si te doy pastillas, las pastillas no te van a cambiar la manera de ser, no van a hacer que por aquí te entre y por aquí te salga, con lo cual, más pastillas, aumentando la dosis, entrando en todo este campo, que realmente estamos muy preocupados por el consumo de estos medicamentos. Pero tú dirás, bueno, pero sois los médicos los que los dais, ¿no? Bueno, somos los médicos, pero sobre todo hay mucho autoconsumo también. ¿Y por qué? Bueno, porque se entiende muy bien a la persona que duerme mal. La persona que duerme mal se lo pasa fatal. Fíjate, te explico una anécdota.
Tú vas a una consulta de medicina interna o medicina de médico de cabecera y estás en la sala de espera. Y a lo mejor hay 2 diabéticos que por casualidad se sientan de lado, ¿no? Tú no oirás nunca a estos 2 diabéticos hablar uno con el otro y decirle, ¿tú qué insulina tomas? ¿Por qué no tomas la mía? No, la mía es mejor. No, toma esta que han dicho que es muy buena. No, esto no lo dicen 2 diabéticos, ¿no? Pero en cambio se juntan 2 que duermen mal, que yo no sé cómo se juntan, pero se juntan seguro, y uno le dice al otro, ¿tú qué tomas? No, yo tomo el Orfidal. No, el Orfidal es muy malo. No, la dormidina. Uy, la dormidina es fatal. No, el Zolpidem. No, está engancha, no sé qué. Toma el mío, ¿sí? Y terminamos tomando el medicamento de la abuela, que un día nos dice, va, tómate esto, si eres joven y no puedes dormir, y aquí nos empezamos a automedicar. Entonces, las medicaciones no son ni buenas ni malas, sino que están bien empleadas o mal empleadas. Si la causa de un mal dormir es un problema de estrés postraumático o una enfermedad psiquiátrica o una depresión, evidentemente hemos de tratar esto, y esto es lo que hacen muy bien los psiquiatras, con las medicaciones adecuadas. Pero si la causa es, por ejemplo, lo que te he explicado, de una persona normal que simplemente está durante el día con tensiones, que esto es el 90% de la gente, primero que nos ve y los que están a su alrededor. Es muy frecuente, esto no lo arreglaremos con pastillas. Entonces tenemos otras herramientas. Concretamente te comentaré 2. Una que se puede conseguir en mi Instagram, que es El Camino del Descanso. Es simplemente un vídeo donde la gente puede adquirir, como aquel que compra un libro. Como antes hacíamos libros, pues ahora hacemos estos productos digitales. Entonces allí hay un vídeo donde yo explico lo que llamamos las normas higiénicas de sueño, que después te concreto cuáles son para que la gente lo sepa. Esto por un lado. El otro tratamiento que tenemos, que también se puede ver en nuestra web, si entramos en Clínica del Sueño Estivill y vamos al apartado de insomnio, veremos que uno de los tratamientos se llama el tratamiento cognitivo-conductual. Estas son las normas que la Sociedad Americana de Sueño ha recomendado como tratamiento más eficaz para este tipo de insomnios, que se puede conseguir con algún medicamento nuevo, que si quieres después te comento lo nuevo que tenemos en medicamentos para dormir, y combinándolo con estas técnicas cognitivo-conductuales. Consiste en que durante 8 sesiones un especialista de nuestro trabajo, de nuestra clínica, contacta con el paciente y le está explicando las rutinas que tiene que hacer, tanto para empezar a dormir como si se despierta a medianoche y qué hay que hacer para volver a dormirse, porque esto desespera mucho a la gente, ¿no? Te despiertas a medianoche, 4 de la madrugada, piensas, ¿qué hago yo? Y en cambio quieres dormir y por más que quieras no puedes. Estas técnicas cognitivo-conductuales están en la web y se pueden aplicar. Y te decía que junto con las normas higiénicas de sueño, lo que yo explico en este producto que se llama El Camino del Descanso, es básicamente las rutinas que hacían nuestros bisabuelos. Y esto no es mi idea, ¿eh? Recuerda, yo soy un científico, yo no te explico mi opinión. Todo lo que te cuento hay un respaldo científico en lo que te digo. Con lo cual, ¿qué hacía nuestro bisabuelo? Que probablemente era igual que el tuyo. El mío, por lo que me han explicado, evidentemente, porque no lo he conocido, pero vivía en una época que no había luz artificial, solo había la luz solar. Se levantaba por la mañana y tenía la primera y mejor actitud o técnica de buena rutina de sueño. Recuerda que el sueño empieza cuando abrimos los ojos, ¿eh? Muy importante. Desde el primer momento estamos preparando nuestro sueño. Este bisabuelo se levantaba, iba al corral, iba a buscar los huevos de 2 gallinas, se tomaba 2 huevos con un trozo de jamón o de lo que sea, con pan, etc. Desayunaba como un rey. Otra vez el saber popular, ¿eh? Desayunaba como un rey, porque el saber popular dice desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un mendigo, ¿sí? El bisabuelo lo cumplía, desayunaba bien. Primera norma higiénica de sueño. Segunda norma, que nos toque el sol a primera hora de la mañana. ¿Qué hacía el bisabuelo? A currar. Se le iba al campo con su mula y juntaba las 2 acciones buenas que recomendamos a primera hora de la mañana, que es la luz y el ejercicio. Ahora todo el mundo va al gimnasio, todo el mundo, sí, el ejercicio es muy bueno. El bisabuelo lo hacía sin que nadie se lo enseñara. Andaba hasta el lugar de trabajo, 2 horas andando con la mula. Y llegaba al lugar de trabajo.
con su boina para que no le molestara el sol, trabajaba duro. Alrededor de la 1, y fíjate que los horarios son importantes, él se levantaba con la luz del sol, que deberían ser las 5 o las 6 en función del momento del año, comía, o almorzaba, mejor dicho, a la 1, que era después de, desayunaba alrededor de las 7 de la mañana, con lo cual había este espacio de tiempo, y después de desayunar hacía la siesta. Y la siesta son estos 20 minutos, y la hacía siempre el bisabuelo. Y la siesta se hace porque el cerebro nos indica que tenemos una pequeña necesidad de sueño 8 horas después de habernos levantado. Hacemos un inciso para la siesta y después seguimos con el bisabuelo. Fíjate, la siesta la gente piensa que es un invento de los latinos, que somos de los españoles. Que Pero nos ponen ahí un poco el cliché. Claro, porque somos lo que hacemos mejor. Porque lo hacemos bien, ¿no? Claro, es que evidentemente lo hacen todos los latinos, lo hacen los italianos, los portugueses, sí. En cambio, fíjate que esto es porque nuestro cuerpo tiene una pequeña necesidad de sueño biológica. El reloj biológico dice, hemos de dormir de noche y una pequeña siesta durante el día. Los anglosajones, que siempre se piensan que lo saben todo, han inventado los estimulantes. ¿Y a qué hora se toman los estimulantes? El café y el té. A las 4 o 5 de la tarde, que es la hora de la siesta. Nosotros lo hacemos mucho mejor. Nos vamos con el flow. Nosotros nos vamos a... Evidentemente, lo hacemos bien. Ellos van de guays y lo hacen mal. Pero no, ahora lo han descubierto. Ahora en Estados Unidos han descubierto el power nap. Power nap, ¿sí? Bueno, mejor que la siesta. Claro, mira qué bien suena, ¿no? Power nap. Are you doing power nap today? Bueno, pues, ¿qué pasa? Bueno, pues que es la siesta reparadora. Y es verdad, tú duermes 10 minutos. Sí es complemento de haber dormido 10 horas, ¿eh? Sobre todo esto, ¿eh? No para paliar la falta de sueño nocturno. Que si no, entonces duermes demasiado, caes en un sueño profundo y es cuando te levantas con la cabeza espesa diciendo que no te sirve para nada. Entonces, lo que sucede es que esta siesta es muy reparadora, con lo cual es importante entender que ha de durar poco, que es la duración del sueño superficial. Pero volvamos al bisabuelo. El bisabuelo hace esta siesta y sigue trabajando. ¿Y cuándo decide que tiene que volver a su casa? Cuando ve que la luz del sol se va poniendo. Él, sin saberlo, a él le sucede algo súper importante, que es que el cerebro nota que la luz va descendiendo, el estímulo de la luz va descendiendo y su reloj biológico dice, uy, voy a empezar a fabricar melatonina porque dentro de 2 horas este hombre se me irá a dormir, ¿sí? Con lo cual llega a su casa y ¿qué cena? Plato de sopa, trozo de queso, como mucho, es decir, cena como un mendigo. Y hace otra cosa que ahora te contaré, que es muy fuerte, ¿eh? Es el inventor del ayuno intermitente, ¿eh? Claro, el bisabuelo inventó el ayuno intermitente. Bien, ¿eh? Hombre, a él le iba de fábula porque lo hacía muy bien. Cenaba poco, con lo cual dejaba mucho tiempo entre que cenaba y volvía a almorzar al día siguiente para que el estómago, todo nuestro sistema digestivo, hiciera todo la producción o reparación de la microbiota, este elemento tan importante para nuestra salud. Inventó el ayuno intermitente, porque ahora lo tenemos todo confirmado y con muchos papers y mucha documentación científica, y que hay que dejar que el estómago y el sistema digestivo esté tranquilo como mínimo 10 horas seguidas para que pueda hacer su trabajo. Claro, si la gente que duerme mal se despierta por la noche y come, esto interfiere en este sistema. Por esto las consecuencias de dormir poco o mal no solamente son las mentales o físicas, también de tipo metabólico, más propensión a la obesidad, más propensión a problemas cardíacos. Todo esto está relacionado con el mal dormir, como decías al principio. Pero sigamos con el bisabuelo, ¿eh? Que tomarse un vasito de leche con unas galletas. El bisabuelo no se las tomaba. Joder, mira, bueno, ¿eh? No se las tomaba porque era lógico. El bisabuelo era mucho más inteligente que nosotros y se dejaba tonterías y de todo esto. Después te cuento el vaso de leche. Vale. Pero el bisabuelo era importante porque cenaba poco. ¿Y qué hacía después? Lo más importante de estas normas que yo explico en este producto de nuestro link, el camino del descanso, que es precisamente el separar cuando terminamos nuestra actividad laboral de cuando empezamos nuestro sueño. Es decir, el sueño no viene de golpe, el sueño se prepara.
Con lo cual, 2 horas antes hemos de dejar que este cerebro empiece a desconectar. ¿Y cómo lo haremos? Minimizando los estímulos, por ejemplo, usando pantallas, televisión. Después hablamos un poquito de los móviles, porque el móvil es un punto que tenemos perdido. Y te iba a decir, ahora voy a poner al bisabuelo. No, el bisabuelo. Con una pantalla de iPad, con. No, pero por esto hay que explicarlo, porque hemos de tocar pies al suelo. Los científicos no solo estamos en la nube, que siempre estamos un poco, pero bueno, intentamos bajar al redil y ver que el móvil es un producto de la sociedad actual, del cual no podemos decir a la gente que no lo utilice. Pero tenemos una suerte y entramos en el móvil. La luz que produce un móvil, ahora hemos descubierto que no es tan fuerte como la que inhibe o que el cerebro necesita para parar la fabricación de melatonina. Es decir, si tú aplicas una luz muy fuerte por la noche, el cerebro ya dice, uy, ya es de día, no voy a fabricar más melatonina. Entonces, en cambio, los móviles, sobre todo si utilizamos esto en modo noche, esto es importantísimo, reducir la intensidad de la luz de la pantalla, podremos seguir utilizando. Los estudios que tenemos últimamente nos dicen, no es tanto la luz que provoca el móvil, sino los contenidos que el cerebro se mantiene activo con todas las tonterías que miramos en Instagram o en TikTok. Es mucho más importante lo que miramos que la luz del móvil. Correcto. Y esto lo puedes entender por lógica, ¿no? Es decir, si tú ves una cosa interesante o te escuchas un podcast que es interesante, bueno, te va a relajar, ¿no? En cambio, si utilizamos algo como muy agresivo, o como, yo qué sé, las opiniones de los futbolistas o de cuando se pelean los del Madrid y del Barça, ¿sí? Que esto es brutal para estimular a la persona que es de uno o de otro grupo, pues entonces estos no duermen. Entonces, esta utilización de la luz, esta preparación del sueño es lo que hacía el abuelo, es decir, el concepto de que el sueño se prepara. Y lo más importante que hacía el bisabuelo, sin querer, que es lo que recomendamos, es que hemos de hacer una actividad que no tenga nada que ver con nuestra actividad laboral. Por ejemplo. ¿Y eso en qué momento? Un par de horas antes de acostarnos, vale. Es decir, preparando el sueño. ¿Y qué significa esto? Si tú eres escritor, no puedes leer un libro porque vas a analizar aquel libro diciendo este tío no escribe bien, este tío no sé qué. Si tú eres músico, no puedes utilizar la música por decir, ustedes han equivocado los acordes, no hace bien el solo, ¿sí? Si tú eres periodista y haces un podcast, cualquier cosa que tenga relación con un podcast, tú no puedes utilizar los podcasts para relajarte. Yo no, yo me pongo nerviosito. A excitar, claro, porque es tu trabajo, ¿no? Entiendes el porqué. Entonces, personas como tú, lo que tenéis que hacer es hacer un puzzle, coleccionar mariposas. Es decir, esto parece una tontería. Me veis coleccionando mariposas. Porque, o sellos, da igual. Sí. No, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí, la gente lo entiende perfectamente. Esto es lo que hacía el bisabuelo, claro. Él no sabía todo esto, pero el bisabuelo se iba a hablar con el vecino y hablaba de las cabras, y hablaba de que no llueve, cosas intrascendentes. Y después volvía a su lugar de descanso. Otra cosa de las que tenemos que hablar. El sitio, sí. ¿Qué superficie o qué habitación tenía el abuelo? Hoy en las habitaciones donde dormimos tenemos de todo, ¿eh? Comemos, hablamos, hacemos cosas con el ordenador, horrible. Y esto viene de los americanos, que lo hacen todo en la cama. El bisabuelo no hacía nada en la cama, entre otras cosas porque no tenía nada. No tenía luz, solo tenía un orinal para no tener que levantarse a medianoche a orinar al corral porque hacía mucho frío y nada más. Y el bisabuelo vivía mucho mejor que nosotros en cuanto a su vida de normas higiénicas y de sueño. Esto está muy comprobado. Lógicamente, el bisabuelo no vivía tantos años como nosotros porque desconocíamos muchas enfermedades que ahora podemos tratar. Pero de cuanto a calidad de vida, el bisabuelo era mucho mejor que la nuestra. Pero ¿cuántas enfermedades vienen de un mal sueño que ese hombre no tuvo nunca? Claro, entre otras cosas, pobre, porque vivió poco. Pero, por ejemplo, la hipertensión, por ejemplo, la diabetes, todo esto está muy relacionado con el sueño. Pero no quiero olvidarme de lo que te he dicho antes de las medicaciones, porque tenemos algunos datos que pueden ayudar mucho a muchísima gente. Perfecto. Hasta ahora teníamos básicamente el grupo de medicamentos que les llamábamos benzodiazepinas. Podemos decir marcas porque todo el mundo las conoce y además no participamos de ningún laboratorio, ni tú ni yo. Por lo tanto, pero, sponsors nos vendían bien, ¿eh? De laboratorios. Este no te lo va a dar. pero muy comunes. Por ejemplo, el típico Orfidal, muchas personas en toda la vida. Y el Orfidal ha ayudado muchísimo, atención, que no es un fármaco inútil. Es muy bueno cuando la causa que provoca el mal dormir se puede tratar con este fármaco.
¿correcto? Pero no es muy común el uso del Orfidal para todo. Claro, aquí está el problema, el uso para cualquier circunstancia. El problema del Orfidal o de cualquier benzodiazepina, como sería el Orfidal, el Noctamid, el lorazepam, el ormetazepam, el Valium, el Ribotril, todo esto son benzodiazepinas. Son muy buenas, han salvado muchísimas vidas. Algunos son antiepilépticos también, otros son relajantes. Sirven mucho, pero el problema está en quién los indica. Y el problema está en que como el mal dormir es algo que la gente vivimos muy mal o viven muy mal, recurrimos a la automedicación o presionamos simplemente al pobre médico que está harto de verte, que no sabe ya qué darte y te va cambiando los medicamentos. Entonces hay una puerta nueva y que hemos de explicar porque puede ayudar a muchísima gente. Hay una molécula que sale de otra parte muy distinta de donde salen las benzodiazepinas, ¿sí? La benzodiazepina es una molécula química. Ahora se ha descubierto otra molécula química que se llama norexinas, pero que el medicamento nuevo que ya está en el mercado se llama QUVIVIQ, con Q, QUVIVIQ. Es bueno que la gente lo sepa para que lo comente con su médico. Sí, que pregunte. Correcto. Diga, oiga, sabemos que hay un medicamento nuevo que se llama QUVIVIQ que puede ayudar muchísimo siempre y cuando vaya junto con las normas higiénicas de sueño, ¿correcto? Es decir, el medicamento solo no va a solventar tus neurosis durante el día, ni tus problemas durante el día. Pero en cambio, si modificas tu día con las normas higiénicas de sueño que nosotros damos en nuestro Instagram, en el Camino del Descanso, y además toman esta medicación, es muy positivo para el paciente. Entre otras cosas porque esta nueva medicación no crea ni adicción, ni tolerancia, ni dependencia. Te explico qué es esto. La adicción es hacer o tomar algo sabiendo que me puede sentar mal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fumar. Tú sabes que el tabaco te puede sentar mal y lo haces. Después está el alcohol, es lo mismo, ¿eh? Hay muchas adicciones. Después está la tolerancia. La tolerancia es la necesidad de tomar más cantidad de aquel producto para tener la misma sensación. Por ejemplo, el primer día tú fumas un pitillo, el segundo ya fumas 3, el cuarto ya fumas medio tabaco, ¿sí? Vas aumentando porque tienes la tolerancia, necesidad de más sustancia tóxica o no tóxica para tener la misma sensación de bienestar. Y por último está la abstinencia, que es cuando te sacan aquella cosa que tú te has enganchado, que es, por ejemplo, el tabaco. El día que tú decides dejar el tabaco, te vuelves neurótico, estás depresivo, estás ansioso, envías a todo el mundo a paseo y es cuando la pareja la pareja te dice, vuelve a fumar porque estás insoportable. Esto es adicción, tolerancia y dependencia. Pero esto pasa, te cuento algo que te gustará, esto pasa con el amor. El amor es una situación que tú empiezas todo y sabiendo que puede terminar mal, ¿sí? Crea adicción. La tolerancia es que el primer día que ves pasar a la persona que te gusta, tienes suficiente con verla pasar. El segundo día tienes que verla pasar a un lado y después al otro. Al tercer día le tienes que pedir el teléfono, o le das el tuyo, o le paras, le dices, buenos días, ¿sí? Es decir, más cantidad para tener la misma sensación placentera. Y después viene la abstinencia. Muy bien. ¿Qué es la abstinencia? Bueno, pues imagínate que tu pareja, ha encontrado a otra persona que se ha enamorado y ella se ha enamorado y tú todavía estás enamorada de tu pareja y te dice que lo dejas. Bueno, se produce la abstinencia, es decir, el efecto que te produce ella en ti te da esta sensación. Y fíjate qué curioso, porque si ella tiene otra pareja, no nota el mismo síndrome de abstinencia que tienes tú, porque tiene un sustitutivo. El estímulo es otro. El vapeador. Tiene el vapeador. Por ejemplo. Muy bien, lo has entendido perfectamente. Entonces, estos medicamentos no crean estos efectos secundarios y van muy bien para las personas. Pero sobre todo recetado por el médico, muy importante. Ahora hay libros muy famosos, El Club de las 5 de la mañana. ¿Lo has leído? ¿Lo has visto? Sí, me documento porque me envían cosas de estas. ¿Qué te parece este tipo de cuestiones? Quiero decir, al final se acercan un poco a ciertas cosas del bisabuelo, pero de forma moderna, un bisabuelo con gorra en vez de con boina, esas cosas, ¿no? Sí. Todo está basado en lo mismo, es decir, en los principios científicos que vamos conociendo sobre los buenos hábitos y su efecto sobre el dormir. En cambio, hay cosas que hemos de decir claramente que son unas tonterías enormes. Importante. Por ejemplo, escuchar. Sí, no hagáis caso. Estas opiniones, porque son opiniones la mayoría. En Internet la mayoría de cosas que se explican son opiniones. Entonces, ¿qué pasa?
Bueno, la opinión es respetable, pero no sirve para todo el mundo y no siempre es correcta ni cierta. Una de las opiniones es que dormir mucho es de pobres, o al revés, si duermes poco te hará rico, ¿sí? Los que duermen 3 horas son los ricos y los que duermen 8 horas son los tontos. Esto se ve mucho en redes sociales, es decir, duerme 4 horas y empieza sus rutinas de no sé qué. Nadie que tenga 2 dedos de frente se cree esto, nadie. Y lo verás, porque incluso gente joven que puede estar más influenciada por esto, te dicen que este tío está loco, es decir, ¿cómo va? Es decir, si ves a alguien que dice, duermo 3 horas y soy rico, famoso y demás, tú le dices, ya vendrás a verme, o ya te daré la dirección del Estivil. Lo diré, digo, tengo el número de Estivil. Si exacto, ya irás. ¿Por qué? Porque es imposible, porque entendiendo que el sueño es un taller de reparación, si tú no reparas, al día siguiente tienes las dificultades. Este club, por ejemplo, o estas ideas, ¿no? De levantarnos pronto. Bueno, levantarnos pronto es el bisabuelo, ¿no? El bisabuelo lo que hacía, levantarse con la luz. Y no está mal. Fíjate, esto es bueno para introducir otro tema, que es el tema de los horarios que tenemos en España con respecto a nuestro trabajo, a nuestras costumbres. ¿Qué te parecen los horarios españoles? Me parecen horribles, porque no siguen lo que nuestro cerebro le va bien. ¿Qué le iba bien al bisabuelo? Son horarios españoles, pero que yo creo que también tenemos los de los hispanohablantes, es decir, en Argentina, en Chile. No tantos. No tan exagerado como los españoles. No, pero fíjate, países tan hermanos como puede ser Italia o Portugal, cenan a las 8 de la noche. A las 10 de la noche no te dan comida en ningún restaurante en Italia, ¿eh? En cualquiera. No, aquí lo normal es ir a las 10. Es el pico. Claro, ¿y qué pasa? Por ejemplo, estos horarios que tenemos ahora en verano, vamos a Zasca. Vamos al lío. Para los horarios de verano o los que nos imponen estos horarios, que son son políticas de entendimiento entre los países. De hecho, estamos en el uso horario de Alemania porque Franco era amigo de Hitler, ¿sí? Y él decidió que había de ser como los animales. A la hora que dice Franco. Correcto, y en cambio, nosotros por nuestra biología y nuestros ritmos biológicos estamos más alienados con lo que sería el Reino Unido, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que el cerebro, ¿qué pasa? En estos horarios que tenemos ahora, nos gusta mucho el horario de verano. Nos gusta mucho. ¿No? Claro. ¿Por qué? Las cosas. Correcto. ¿Y por qué? Porque trabajamos como locos durante todo el día, pero salimos cuando todavía hay sol. Y como nos implican que los horarios se terminen a las 8 de la noche, todavía tenemos una hora para irnos a tomar una cerveza. Pero ¿qué pasa? Si tomamos una cervecita, estamos con los amigos, genial, pero después vamos a casa y tenemos que otra vez las rutinas de todo el día. ¿Y a qué hora nos acostamos? Más tarde. Nos acostamos más tarde, pero como somos unos pringaos, nos tenemos que levantar a la misma hora de cada día, ¿correcto? Claro, sí, porque si te dijera, no, yo me voy a dormir a la 1, pero me levantaré a las 9, porque claro, el horario de verano es muy bueno, ¿eh? El jefe lo entiende. Claro, si es tanto, y él hace lo mismo, sí. Mentira. Con lo cual, ¿qué hacemos si acortamos el tiempo de sueño? Vamos cortos de sueño, o lo que técnicamente se dice privados de sueño, es decir, cortos de sueño. Esto lo notamos al día siguiente. Más cansancio, más irritabilidad, menos... Por esto los españoles trabajamos mucho y no somos los que más rendimos, ¿eh? Tenemos la fama de muchas horas en el trabajo, pero poco operativos, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque sí, estamos muchas horas, pero no dormimos lo suficiente. Por lo tanto, el horario correcto, aunque sea muy impopular, sería el horario de invierno, y que no nos marearan ni cambiaran arriba y abajo uno y otro. Porque lo que está súper demostrado es que los beneficios de estos cambios hoy en día, quizá antes sí, pero hoy en día no sirven para nada. ¿Queréis conocer un poquito más cómo se cocina a morir de éxito? Pues meteros en la pestañita de comunidad, porque ahí hablamos precisamente de quiénes son los siguientes entrevistados, os preguntamos cuáles son las preguntas que tenemos que hacerles. Meteros en la pestaña y conozcámonos un poquito más. Lo ideal sería que pudiéramos cenar a las 8 de la noche, ir a la cama a las 11, y si nos levantamos a las 6 o las 7 ya habremos dormido las 7 horas correctas. Pero para hacer esto se necesita una decisión política. Mira, mi hija, Carla, que es la CEO de todas nuestras unidades de sueño, ella forma parte del Comité para el Cambio Horario, y hay una serie de personas, científicos, que trabajan para dar información a los políticos para que tengamos por fin un horario más digno o más normal. Pero ¿con qué nos encontramos? Bueno, pues que ha de ser un cambio para toda la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? No sirve de nada que yo te diga a ti, no, tú a las 6 de la tarde o a las 7 ya fuera del trabajo. Así aprovechas, te vas a tomar la cervecita con los amigos, a las 8 en casa, cenas 8:30 y a las 11 en la cama. Y tú me dirás, sí, pero es que yo tengo un niño, ¿eh? Y este niño va a extraescolares que empiezan a las 8 de la noche porque juega tenis. ¿Qué hago? ¿Sí? Claro.
o todo el mundo se adapta a estos horarios, que quiere decir que la escuela termine antes, que los extraescolares empiecen antes, que tu pareja termine antes, es decir, que todo funcione como funciona Portugal. No hace falta ir a Suecia, ¿sí? No hace falta ser sueco, no, somos latinos, bueno, pues como en Portugal o como en Italia, con lo cual sería mucho más inteligente seguir estos horarios, con lo cual produciríamos más al día siguiente. Y eso está muy bien demostrado. ¿Mejoramos la productividad? Total. Esto es, hay muchos estudios, Por ejemplo, con la siesta, te cuento. Yo estudié mi especialidad de medicina del sueño, la estudié o la completé en Estados Unidos, en Detroit, en el Henry Ford Hospital. Allí realizamos un estudio que, bueno, estos estudios se hacen con otras universidades de Estados Unidos, Stanford, Harvard, y allí lo que estudiamos era la influencia de obreros de la fábrica Ford, que está en Detroit, que hacían la siesta. Entonces cogimos dos grupos de gente, de empleados. A unos eran 20 por un lado, 20 por otro. Después se hizo con mucha más gente. Estos 20 que dormían la siesta, 20 minutos, les dejábamos dormir, les adecuamos unos sitios en la misma empresa para poder descansar, como los niños en la guardería, exactamente igual. Las colchonetas y a dormir. Correcto, y ellos dormían 20 minutos y después controlábamos la producción, ellos controlaban la producción. Después había el grupo comparación que no dormían la siesta. Aumentaron entre un 12 y un 15% la producción de coches, los que dormían la siesta. Una pregunta, si el sueño profundo es un reparador físico y el REM es un reparador mental, ¿el superficial qué hace? Completar lo que hemos dormido con la noche, con lo cual sigue siendo muy reparador. Esto te dirá la gente que tiene buenos hábitos y que duerme la siesta y te dice, yo me despierto de la siesta al cabo de 10 minutos y me siento con las pilas recargadas, ¿sí? Esta es la función de este pequeño sueño. Pero te acabo de contar lo de los trabajadores de Detroit, de los coches, ¿no? Los que hacían la siesta mejoraban mucho la producción. ¿Qué pasó entonces? Obligaron a todos los trabajadores de la Ford a hacer la siesta, no porque les interesara mucho la salud de las personas, sino porque realmente producían mucho más. Y esto está constatadísimo. Ahora mismo, muchos, en España tenemos empresas modélicas en esta, El Pozo concretamente, y volvemos a decir nombres porque lo hacen muy bien. ¿Pozo de Murcia? Sí, tienen unas salas donde sus trabajadores pueden dormir las siestas. Muchos de ellos trabajan a turnos partidos, con lo cual tenían que ir a casa, volver. En cambio aquí se quedan allí a comer, duermen la siesta y producen mucho más por la tarde, más jamones por la tarde porque duermen bien la siesta. Esto es bueno y es un buen hábito. En Japón ya se realiza. Bueno, Japón es una cultura extraña con el sueño, porque sabes que se premiaba antes, ahora ya no, porque lo han aprendido. Bueno, ellos mismos lo han descubierto. Se premiaba a la gente que se quedaba dormida en las reuniones de trabajo, porque quería decir que dormían poco y que trabajaban mucho. Sí, una entrega total. Hasta que descubrieron que era todo lo contrario. Los que se dormían durante el trabajo eran mucho menos productivos. Ahora han empezado a dormir más. Pero antes, Japón era un país que iba muy corto de sueño. Y recuerda lo que seguro que has conocido o leído, ¿no? Tenían en las estaciones de tren un aspecto de... eran como nichos de un cementerio, donde se metían allí los chinos a dormir, y los japos a dormir para no perder tiempo y estar al día siguiente atentos y pronto en su trabajo. Hablemos del santuario, de lo que debería ser el santuario, que es el sitio de dormir, la cama, la almohada, la persiana, no persiana, la luz, no luz, los aparatos, los enchufes, el santuario. Muy importante las superficies donde dormimos. Mira, yo doy muchas conferencias para distintos colectivos y una de las conferencias que ahora estábamos trabajando mucho es la historia de las superficies de descanso. Y esto es muy chulo de ver, ¿no? Porque ¿cómo dormían el hombre de Cromañón? Bueno, pues ya dormía en una situación que para él, evidentemente, siempre estirados. El humano pierde fuerza cuando se duerme, pierde tono muscular y por esto hemos de dormir estirados. Por eso se nos cae la cabeza cuando nos dormimos. Pues bien, hemos de dormir estirados. Ya como método de protección dormían juntos con animales, sobre todo perros cuando los domesticaron, para prevenir que ataques de otras fieras o otros grupos. Dormían encima de paja o de plumas. Esto eran las superficies ya del hombre de la prehistoria. Esto con los romanos empezó a cambiar un poco porque habían romanos ricos y romanos pobres, ¿sí? En la prehistoria todos eran pobres, ¿sí? El Cromañón todos eran pobres.
Los romanos ya tenían ricos y pobres. Los ricos dormían en unas superficies con más plumaje, más altas del suelo, más cómodas. En cambio, los pobres seguían durmiendo en el suelo, en cualquier lugar. Así fue hasta incluso la Edad Media. Los ricos, siempre se ha diferenciado, ¿no? Los ricos duermen mejor que los pobres, porque las superficies de descanso pues eran un punto de élite, ¿no? Un punto de distinción entre, hombre, los grandes monarcas pues vivían en su... Y hacían otra cosa, que después me lo preguntas, que es polémica, no polémica, es cierta, que dormían separados, ¿no? Los reyes dormían cada uno en su habitación. En cambio, aquí dormimos juntos, ¿no? Y tenemos que aguantar los ronquidos del que está al lado. Pero bueno... Cuando menos. Hay más sonidos y más tipos de cosas que se pueden hacer. Y patadas y movimientos y toses cuando tenemos tos. Pues bien, en la Edad Media todavía dormían así, en superficies que eran, pues más cómodas para los ricos y más incómodas o duras para los pobres. En nuestra sociedad actual, el colchón específicamente es un elemento importantísimo y no nos damos cuenta de la importancia de un colchón. Fíjate, antes yo recuerdo cuando era pequeño, tú no, porque eres más joven, pero en los colchones que teníamos eran de lana y venía un señor que venía y los cambiaba, los picaba, no sé qué, hacía con la lana. Yo de pequeñito lo veía, volvía a zurcirlos y entonces los colchones se volvían otra vez grandes y mullidos. Esto era una forma de dormir, pero estos colchones, esta superficie ha avanzado muchísimo. No tanto por las calidades de los tejidos que se usan, porque tú oirás hablar de la viscoelástica, de distintas normas de estas, que también son importantes, sino que ahora ya hay tiendas, que también podemos decir el nombre, porque como no estamos casados con nadie, podemos decir, hay una que se llama Spyson, que es una tienda de Andorra, donde de alguna manera los que hacen estos productos nos han pedido asesoramiento científico de cómo deben ser estas superficies. Entonces, claro, estas superficies tú piensas que, primero, que el colchón lo utilizamos toda la vida. Y teníamos la norma de cada cuándo cambiamos el colchón. Bueno, pues no lo sé, 10 años. Pero claro, aquel colchón, cuando lo cambiamos, está lleno de ácaros. Si pudiéramos ver lo que hay dentro, nos iríamos corriendo, bichos por allí, nosotros durmiendo encima. Y no le damos importancia cuando es el sitio o el lugar donde nos pasamos más tiempo de nuestra vida. Tú tienes sillas en tu casa y tienes un sofá genial, pero tú estás mucho menos tiempo en el sofá que el tiempo que te pasas en la cama. 8 horas cada día, o 7 o 6, da igual, las que se duerman, pero en aquella superficie, y no tenemos cuidado de esta superficie. Entonces hay que cambiarlo como mínimo cada 5 años, y no nos tiene que importar gastarnos el dinero, porque si tú cuentas qué cuesta dormir cada día en un buen colchón, aunque pagues 3.000 euros, te sale a cuenta, porque te saldrá 1 euro día o menos, ¿sí? Y esto para tu descanso es vital. Entonces, no solamente te decía que son los materiales, sino la forma de construir estas piezas, que ahora lo hacen a trozos. Es decir, si tú te imaginas lo que es un colchón, entonces hacen distintas partes para que se adapten a nuestras distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, mucha gente tiene dolor en la espalda, mucha gente tiene contracturas. Entonces es muy bueno cambiar o utilizar estas piezas, dijéramos, por partes, para poder confeccionar un colchón. Esto lo hacen en esta tienda que se llama Spyson. Lo pueden encontrar en internet. La otra cosa importante es que estas personas, cuando descansan, notan al día siguiente que han mejorado su descanso y que esto sí que también es importante, estas superficies tan modernas y tan buenas para el descanso, dependen de la configuración de la persona. Por ejemplo, tú eres alto, fuerte, seguramente necesitarás un tipo de superficie. Tu pareja puede ser más pequeña o menos atlética y necesitará otro tipo de superficie. Por esto es muy importante que cuando vamos a una tienda a comprar colchones, nos pasemos un tiempo mínimo, de media hora, fíjate que te digo, probando el colchón, girándote, hablando con la persona. Tú si vas a una tienda y te ventilan rápido, es que vamos mal, ¿sí? O sea, tienes que estar media hora echado en el colchón, probando el colchón, sentándote un poco. Claro, sí. Lo mismo con la almohada. Por ejemplo, la almohada me interesa mucho. La almohada que es un poco demasiado alta, tú haces aquí una contracción y puedes tener dolores cervicales e incluso ciáticas. Mucha gente te dice, uy, se me duermen las manos. Y esto es porque las almohadas te obligan a tener esta posición. La posición ideal sería sin almohada, pero sin almohada también puede ser un poco molesta por nuestra columna vertebral
vertebral, sobre todo la parte cervical, porque con los años tendemos a tener un poco de cifosis, que se llama. Esto es normal, pero claro, si nos mantenemos muy estirados hacia atrás, también nos dolerá. Por esto es tan importante probar la almohada, ¿sí? Y a lo mejor la almohada que te va bien a ti no le irá bien a la otra persona, con lo cual es bueno escoger correctamente. Media hora en la tienda de colchones. Que la almohada, esto es muy clásico en la gente que viaja mucho, en los hoteles, se la llevan. Y es conveniente. Bueno, porque han encontrado la que le va bien. Fíjate, los grandes hoteles, esto de 5 estrellas, con todos los, con todo lo que tienen todo el mundo, te dan una carta de almohadas. Te dan una carta de almohadas. Yo cuando lo vi pensé, bueno, estamos quizá un poco más para allá que para aquí, ¿eh? Una carta de almohadas, pues bueno, sí, tú puedes escoger una más frondosa, una más fuerte, una más débil, y es bueno, es bueno. ¿Te viene mucha gente con tema de ronquidos? Muchísimo, es una de las patologías más frecuentes y antes no se conocía. Cuando digo antes, hace 30 años, hace 30 años cuando nosotros empezamos, yo hablaba de los ronquidos, se me miraban como un bicho extraño, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque se consideraba que roncar era una cosa de hombres, una cosa normal, ¿no? Y roncar significa dormir bien. Y te decían al día siguiente, anda, tú sí que has dormido bien, que has estado roncando toda la noche. Esta era una frase típica. Después se descubrió que el ronquido es un ruido que hacemos mientras respiramos porque se nos cierra, sobre todo la orofaringe, es decir, esta parte del cuello, y al cerrarse impide que el aire entre y salga para llenar los pulmones. Claro, si esto se cierra, las cuerdas bucales hacen una resonancia que provoca... Cuando yo hago esto, estoy imitando un ronquido. Tienes que estar media hora que tengo que abrir la boca. Y esto es porque mucha gente te dice, y esto en internet lo verás, póngase estas tiras para tapar la boca, que dejará de roncar y dormirá mejor. Sí, y también se morirá porque no podrá respirar, porque nosotros abrimos la boca para suplir la falta de aire que nos provoca el cierre de este cuello. Si tú vienes a mí y me aprietas aquí, ¿qué haré yo? Intentar abrir todos los agujeros que tengo. Claro, si yo hago este ronquido y sobre todo lo que viene después, que se llama una apnea, que es el ahogo, entonces abro la boca para que entre aire. Si te la tapan con una cinta de estas que venden, evidentemente sin ningún sentido, puede ser mucho peor que no el remedio. Pero sí, vemos muchos pacientes con ronquido. Entonces el ronquido tiene dos causas, que esto es muy importante. La primera es una constitución genética, que es personas con un cuello ancho y corto y sobre todo con sobrepeso. Este es el prototipo de persona que pueda tener ronquido y apneas. Después está personas más delgadas, que la causa del ronquido es también genética, que es la forma de su barbilla. La gente que tiene la barbilla pequeña y tirada hacia atrás tiene tendencia cuando está hacia arriba que todo esto caiga hacia atrás, con lo cual colapsa el paso del aire y roncamos. Por esto a los roncadores, cuando roncamos, nos dicen ¡gírate! ¿Sí? ¿Por qué dicen gírate? ¿No? ¿Por qué no le dicen salta? No, te dicen gírate. ¿Por qué? Porque la persona que tienes al lado ha visto que si giras la boca, esto no cierra tanto el paso y te permite de alguna manera respirar bien. Para las dos causas hay que estudiar a estas personas y tenemos remedio, esto es muy importante. Tenemos remedio, por ejemplo, en el caso de las apneas, el remedio, como esta zona es muy pequeña y no podemos operar esto, porque por aquí hablamos, respiramos y comemos. Entonces necesitamos un aparato para arreglar este defecto, que es un pequeño aparatito que consiste en coger aire del ambiente, enviarlo a una mascarilla, que ahora ya son muy cómodos, y este aire lo que hace es cuando llega al sitio que está obstruido, nos abre el paso del aire y dormimos perfectamente. Así hemos salvado muchas vidas, porque la consecuencia a la larga del ronquido es la falta de oxígeno, y la falta de oxígeno puede ocasionar un problema cardíaco grave, aparte de que durante el día, como no descansamos bien, porque continuamente nos estamos autodespertando, tenemos somnolencia, podemos tener accidentes de coche. Fíjate, en Estados Unidos, que la gente ahora tiene mucha obesidad, la prevalencia o la cantidad de gente que tiene apneas del sueño es muy alta. Normalmente en nuestro país puede llegar a ser al 10% de la población, porque no tenemos tantos obesos, sobre todo, ¿no? Pero en Estados Unidos, que la población es tan obesa, se estudió concretamente cómo respiraban las personas los famosos, ¿sabes? Aquellos camiones enormes tan bonitos que van atravesando América y se pasan días y días, todos son gordos, ¿sí? Pues allí la
la frecuencia de personas con apnea del sueño, es decir, con riesgo grave de accidentes de circulación, es casi del 40%. Con lo cual, los mismos médicos de Estados Unidos y las autoridades sanitarias obligan a todos estos camioneros a hacerse un estudio del sueño para saber si hay apneas y que tengan el tratamiento adecuado para poder seguir haciendo su trabajo. Una enfermedad que me resulta curiosa y que he visto a algún camionero y conductor de autobús que la padece y es problemática, la narcolepsia. Correcto. Y si has visto un conductor, fíjate cómo me lo has dicho, un conductor que padece narcolepsia, ya puedes bajarte el autobús rápidamente, porque la narcolepsia es una enfermedad que evidentemente la persona que la tiene no tiene ninguna culpa. Y es simplemente que el cerebro no controla el estado de vigilia. Es decir, tú durante el día tienes controlado, tú estás despierto todo el día, a no ser que tengas mucho sueño, y si estás haciendo una actividad aburrida, pues te dormirás. Pero normalmente no sucede. En cambio, en los narcolépticos, el sistema que controla nuestra vigilia está alterado y aparecen pequeñas fracciones de sueño, REM concretamente, es decir, como si el REM saliera durante el día, no solo durante la noche, sino durante el día, que aparece en forma de ataques de sueño. Estas personas realmente están normal, como tú y yo, y de golpe se dormirían. Esto le sucede a un compañero vuestro, un periodista brillante, ¿no? Jordi Évole, tiene narcolepsia y uno de los signos que se asocian a la narcolepsia es lo que se llama la cataplegia. Este nombre tan raro que los médicos tenemos para poner nombres a las cosas significa pérdida de tono delante de un estímulo. Por ejemplo, si yo soy Jordi Évole y tú me explicas una cosa divertida, me ríe y pierde tono muscular, ¿no? Y entonces se puede caer. Esto es la narcolepsia. Hoy en día está prohibido tener el carnet de conducir con la narcolepsia, porque claro, todo el mundo puede entender que si tú, por más buena persona que seas, estás conduciendo, te puede venir el ataque de sueño y no lo controlas, ¿no? Porque estos ataques no es como cuando en la noche tú tienes sueño y ves que te vas durmiendo. No, tú estás hablando conmigo, claro, que te viene el sueño y esto es horrible conduciendo. Malos hábitos, que seguro que la gente que nos está viendo nos dice que sí, que yo lo hago. Dormirse en el sofá. Bueno, esto es típico porque venimos cansados de todo el día, es una mala norma de sueño. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el sofá? No es tanto en el sofá, es por el sofá y la tele. Amigo. Claro, ¿por qué la asociación de sofá y tele? Porque lo que necesita el cerebro para dormir es desconectar. Yo antes te he explicado que hay que dejar un tiempo y realizar una actividad que no te interese para nada para dejar este cerebro desconectar. Yo te he hablado de hacer un puzzle o coleccionar mariposas. ¿Qué pasa si tú estás en el sofá después de cenar, cansado todo el día, pero con el cerebro lleno de muchas cosas, ¿no? Te pones la tele. Especialmente un canal, que no hace falta decirlo, que cuando lo miras no te interesa para nada lo que dicen, pero lo miras. Entonces, el que no te interese para nada provoca la desconexión de este cerebro, con lo cual, como tienes sueño acumulado, te duermes en el sofá. ¿Qué pasa? ¿Quieres decir que la isla de las tentaciones ayuda a conciliar el sueño, Eduard? Seguro. Seguro. Está recomendado para el insomnio. Bueno, todos estos programas que tienen un interés banal, o sea, que no te llevan a pensar, ni a estudiar, ni a entender algo, ¿no? ¿Para preocupaciones o que la conversación a la fresca del bisabuelo, digamos, es...? Es esto exactamente. Por esto, ¿qué pasa? Entonces, claro, la televisión tiene anuncios, ¿no? Y sabes que los anuncios los ponen a un tono de voz más alto, a un sonido más alto de lo que estás escuchando. Sí, y de golpe te despiertes. Uy, el anuncio de no sé qué. Es la hora de irme a la cama. En aquel momento tu cerebro se vuelve a conectar. Y es cuando llegas a la cama, vienes de estar dormido en el sofá y en la cama, ojos abiertos, lado y lado, esperando que el dios Morfeo venga a abrazarte, y el dios Morfeo no existe, con lo cual no te vas a dormir, y aquí empezamos los problemas de insomnio. Esto mal los adultos, pero muy mal los niños que se quedan. Venga, quédate en el sofá, ya te llevaré yo... Este es un mal hábito de los niños que conocemos muy bien. Hoy en día sabemos que los niños pueden dormir mal por dos causas. Una es las causas médicas. Por ejemplo, un niño que puede tener una otitis o puede tener una piel atópica o una pequeña alergia. Estos son causas de mal dormir. Pues están las causas de mal dormir por malos hábitos. Es decir, el sueño es una rutina, es un hábito, es algo que aprendemos y que les tenemos que enseñar. Entonces, hoy en día conocemos muy bien y seguimos nosotros concretamente las normas de la Academia
Academia Americana de Pediatría. Nosotros hemos escrito libros que se siguen vendiendo mucho, explicando precisamente estas normas, que son las que recomienda la misma sociedad y consisten en dar unas pautas a los niños, hacer siempre las mismas rutinas, hacerle entender al niño que él tiene que dormir con sus objetos que llamamos transicionales, que es el muñeco, sabiendo que el papá y la mamá lo van a atender, pero que él tiene que aprender a dormir solito. Y con esto logramos solventar muchos problemas de sueño de los niños. Solito los niños y solito los adultos, que me decías que mejor separados o juntos. Bueno, el amor es junto, pero el sueño... Vamos a diferenciar muy bien lo que es romántico de lo que es científico. Aparentemente parece fácil, pero vamos a ver. No, a ver, el acto romántico de estar con tu pareja, de estar abrazados, es espectacularmente bueno, espectacularmente recomendable. ¿Correcto? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay este momento de comunicación, tanto sea por acariciar, por lo que sea. Entonces esto es muy recomendable, tener este espacio o este momento. Pero que este espacio de acariciar, dormir abrazados, uniéndolo con el dormir, entonces nos afecta el hecho fisiológico del sueño. Dormir es un acto fisiológico que no tiene nada que ver con si quieres o no quieres a la pareja, ¿sí? ¿Os queda claro? Está claro, ¿eh? Si tú le puedes querer mucho y dormir mal, ¿sí? Recordatorio, todos los domingos a las 4 de la tarde tenemos una nueva entrevista de Morir de Éxito, con historias sorprendentes del éxito, con gente que ha encontrado su propósito a través de planes de acción y medidas reales. Nada de cuentos, no te lo pierdas. El acto propio del dormir, como os he explicado, que es bajar unos peldaños. Si hay un estímulo externo, como puede ser en verano que abres la ventana y en el bar de abajo hacen ruido. Este ruido te afecta a tu sueño y te despierta. Cualquier ruido ambiental, cualquier ruido de la pareja, cualquier movimiento, desde el punto de vista de reparación del sueño, es decir, de la función de reparación del sueño, lo óptimo, y digo óptimo, es dormir separados. Pero evidentemente, seamos realistas otra vez, no todo el mundo tiene el dinero para tener habitaciones para cada uno, no tiene todo el mundo el hecho vete a tu habitación, porque si no es vete al sofá, que es mucho peor. El sofá no es un lugar para dormir. Por lo tanto, óptimo sería tener 2 espacios, pero ahora podemos hacer otra cosa, que es estos colchones que te he comentado, que son muy buenos, pueden estar por separado, es decir, uno puede tener un material, otro el otro. Entonces, claro, si el que está al lado ronca, evidentemente aquí no arreglamos nada, ¿sí? Por más tapones que nos pongamos, ¿no? Y evidentemente, por más abrazados que estemos, no va a dejar de roncar el que ronca, ¿no? Con lo cual, lo óptimo vuelve a ser dormir separados. Es como duermen los reyes. Que 2 cuestiones más que tienen que ver con el sueño, la luz, persiana sí o no, ¿sí? Y la temperatura. Son elementos externos que influyen en nuestro sueño. La luz ya he comentado que es la que influye en nuestro reloj biológico y si tenemos luz, entonces hace que no podamos dormir adecuadamente. Pero volvamos al bisabuelo. ¿Cuándo se dormía el bisabuelo? Cuando se iba la luz. ¿Cuándo se despertaba el bisabuelo? Cuando aparecía la luz. Claro, es lo que tendríamos que hacer, ¿sí? No lo hacemos, ¿no? Porque estamos con el móvil, con otros estímulos, etc. Por lo tanto, la luz para dormir es necesaria que sea oscuridad absoluta. Mucha gente te dice, no, yo duermo con una pequeña luz porque entonces... Mucha gente lo hace así, sí. Bueno, porque es un mal hábito de sueño. Y esta gente que duerme con una pequeña luz, cuando se van de viaje, como no se lleven la luz, no duermen, ¿sí? Con lo cual no es el mejor. Con los niños pasa igual. La luz es un elemento externo que el niño asocia a su sueño. Hay de ti que si te vas fuera a un camping y no tienes la luz, el niño no duerme porque necesita la luz. Entonces, esto es muy claro con respecto a la luz. La temperatura también es importante. Nuestro cuerpo baja la temperatura para poder dormirse. Es decir, el cerebro tiene una temperatura determinada y esta temperatura se pierde, es decir, baja un poco para poder dormirnos. Esta temperatura no se pierde, no se va por ahí, sino que pasa a otras estructuras de nuestro cuerpo, sobre todo las más distales que llamamos, manos y pies. Por ejemplo, la persona que va a la cama y no ha hecho este descenso de la temperatura, es decir, su temperatura no ha bajado, es una persona que tiene los pies fríos, ¿sí? Cuánta gente que ahora nos escucha y dice, es verdad, tengo los pies fríos. Y hasta que no se calientan los pies, que quiere decir que el cerebro ha desconectado y ha empezado a bajar la temperatura y ha pasado los pies, la persona se duerme. Por esto, desde siempre, otra vez la cultura popular ha utilizado métodos para calentar los pies.
para ayudar a calentar los pies. Desde, bueno, pues muy antiguos había aquellos frailes que llamaban, que ponían, bueno, las botellas de agua caliente, y mucha gente se va a la cama con calcetines. Te iba a preguntar. Porque tiene los pies fríos. ¿Calcetines, no calcetines? ¿Pero por qué le pasa? ¿Qué les pasa? Sí, al primer momento les va bien, porque si tienen los pies muy fríos no se duermen. Los calcetines ayudan a que este pie coja la temperatura del cerebro y se duerma. Pero a esta gente le pasa que al cabo de una hora se despierta y se saca los calcetines, ¿sí o no? Saca la pierna para regular temperatura. Sobre todo se saca los calcetines, porque es demasiado calor. Con lo cual, bueno, está bien para un primer momento, pero después... ¿Y mejor con pijama, sin pijama? Esto también, científicamente, tenemos alguna respuesta correcta. Es distinto en los hombres que en las mujeres por una relación fisiológica. Los hombres tenemos lo que llamamos erecciones nocturnas, y estas erecciones se producen sobre todo en la fase REM. Si nosotros dormimos con una prenda de pijama muy apretada, esto hace que en el momento en que tengamos la erección nos podamos despertar. Evidente en la mujer, que también tiene estas erecciones, pero son mucho más pequeñas y no se notan, que es en el clítoris, y las pueden dormir como mejor les parezca. Pero en el hombre es mucho mejor dormir sin nada que nos apriete. Otra vez el bisabuelo. ¿Con qué dormía el bisabuelo? Pues ya sabes, con sus marianos, con su... ¿Sí? Sí. Una cosa larga que no le molestaba para nada. Qué listos eran los bisabuelos. ¿Verdad que sí? Oye, Eduardo, te voy a hacer aquí unas preguntillas. Venga. Esto es la línea de la vida. Bien. ¿Vale? Hasta los 100 años, de 0 hasta 100 años. Y tenemos aquí 2 puntitos, 2 smiles, 2 cositas alegres y 2 puntos rojos. Si tuvieras que definir de tu vida, y mirando un poquito hacia atrás, 2 momentos fastidiados o jorobados, rojos, y 2 momentos de decir, fantásticos. Nos gusta mucho ver y descubrir en los invitados que tienen diferentes puntos de inflexión, que tienen insights. Siempre. Quien no los tenga es que no es humano. Es que no vive. Claro, no es humano, no es humano. Eso es. Acércamela, venga. Empiezo por lo bueno, ¿eh? Como tú quieras. No, por lo bueno seguro, porque es lo único que recuerdo con gran... Los humanos tenemos tendencia a olvidar los malos ratos, al menos yo. Es una enfermedad necesaria, dicen. No lo sé, pero a mí se me olvidan las cosas malas, ¿eh? Y seguro que ha habido muchas, ¿no? Pero bueno, buenas te digo. Cuando yo tenía 17, 18 años, momento genial en mi vida, fue cuando mi madre decidió, que era obrera de una fábrica, no teníamos dinero en casa, pero bueno, vivíamos, comíamos, decidió que yo tenía que aprender inglés y que me tenía que ir a América. Yo le dije, pero si no tenemos dinero, ¿cómo me vas a enviar a América? Yo no quiero ir, además, a América. Bueno, sí, tú no te preocupes. Me envió a través de una beca, de estas de intercambio, y me envió a América. Yo aterricé en un lugar que yo no sabía ni cómo se llamaba, era tampoco, que se llamaba San Diego. Y cuando llegaste le enviaste un WhatsApp, entiendo. Sí. WhatsApp. Lo primero que me dijo es, ni se te ocurra llamar por teléfono, que vale mucho dinero y no tenemos. Como mucho escribe una carta si hay algún problema. Total, que ni cartas ni nada, claro. Este fue el momento muy importante en mi vida porque yo viví 2 años en una high school y en el college en California, en un pequeño pueblo que ahora ya es muy grande, que se llama Carlsbad, y allí pues hice de todo, aprendí de todo, de lo bueno y de lo malo, me convertí en hippie porque es lo que se llevaba, fumaba canutos, pero es lo que se llevaba, pero también aprendí muchísimas cosas. La verdad es que solo fumé uno allí y nada más, pero bueno, no, esto no es patológico. Aquella situación me produjo un cambio en mi vida impresionante, me abrió la cabeza, me ayudó a adaptarme. Claro, imagínate un chaval de 17, 18 años, muy lejos de aquí, con una familia que no hablaba ni una sola palabra de español, yo no hablaba ni una sola palabra de inglés. Claro, en 3 meses lo entendía todo, a los 6 meses hablaba perfectamente. Yo me integré en la vida americana, yo tenía una novia que era una cheerleader, yo jugaba tenis, hacía surf, bueno, yo era el rey del mambo, claro, porque además ya ves que hablo rápido y bien, y allá me enrollaba como una persiana. Yo era el Eddie from Barcelona, Spain. He was a foreign exchange student, ¿sí? Este fue el momento muy importante en mi vida, porque esto me abrió el mundo, ¿no? Y al volver, pues muchas oportunidades, sobre todo ligadas con el idioma y con la forma de ser. Vivir fuera un tiempo te hace ser tolerante, ¿sí? Entonces, a mí me horroriza mucho ahora, incluso en temas políticos, cuando la gente es muy estricta, cuando no es respetuosa con las otras ideas. Evidentemente, hay ideas muy malas, y ideas muy malas de uno y de otro lado, pero la mayoría pueden ser respetables. Entonces, este fue el momento de inflexión muy importante en mi vida.
El segundo, yo creo que puedo decir que ha pasado, que va muy unido con mi labor profesional y mi labor, dijéramos, humana o social, que fue cuando tuve mi hija, cuando empecé la unidad de sueño y sobre todo por la buena recepción que tiene todo lo que hacemos con respecto al sueño y sobre todo también con la cantidad de gente que hemos podido ayudar, El momento... No recuerdo momentos malos, qué fuerte es. Pienso que uno importante o destacable fue cuando murió mi madre. Cuando murió mi madre, que tenía una enfermedad que no era... No, se murió de vieja, que dijéramos, ¿no? No tenía demencia, estaba súper bien, pero se fue apagando poquito a poco y ella misma fue la que me dijo, Eduard, no quiero vivir más, tenía 90 años, no quiero vivir más, no quiero hacer nada para seguir adelante, entonces simplemente dejó de existir y fue un momento pues no muy bueno. Y el otro malo será cuando me muera, porque no sé dónde voy a ir, porque no sé qué pasará cuando me muera, como no me creo nada de todo lo que me dicen, de que los que van y vuelven, de que hay la luz azul y la verde, todo esto no me lo creo, pues aquí no sé si me lo pasaré mal. ¿Cómo ves la muerte? Bueno, es algo clarísimamente inevitable y más los médicos, como conocemos muy bien, nuestro cuerpo es finito. Nos estamos oxidando desde el momento en que nacemos. Sí, es para decir lo mismo poético, pero más duro que lo que te he dicho con el sueño. Nos empezamos a morir el día que nacemos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos siguiendo una serie de procesos fisiológicos que nos llevarán a este estado que no sabemos qué pasa, que fíjate que esto con la muerte es divertido o curioso, ¿no? Cuando no sabemos algo, los humanos nos lo inventamos. O hacemos elucubraciones, ¿sí? Claro, por ejemplo, el tema religioso, ¿no? Yo respeto mucho las religiones, sé que hay muchas distintas, pero después pienso, hay cosas que no me caben del todo en la cabeza, ¿eh? ¿Cómo puede ser que la Tierra, que es un punto pequeñísimo de una galaxia pequeñísima, que esta galaxia es un punto pequeñísimo de un universo, de este universo es pequeñísimo, es decir, el mundo es infinito? ¿Cómo puede ser que en un lugar como sea nuestro mundo, hayan venido a vivir Jesucristo? Todos, los elegidos. Todos. Alá, Buda, ¿sí? Todos los dioses los tenemos aquí. ¿Sí? De hecho, y esta es una reflexión filosófica que no es mía, el ser humano es un ser finito, con lo cual necesita creer en algo superior. Porque si no, nos mataríamos, ¿eh? Los incas, el dios era el sol. Nosotros necesitamos un ser superior para poder subsistir. Con lo cual, si me preguntas sobre la muerte, yo diré, de momento no he hablado con nadie que haya vuelto, ¿no? Y sí que hay túneles y que no sé qué, que ven la luz y todo esto, que esto es cierto, ¿eh? Estas sensaciones cuando el cerebro está en estado extremo de falta de oxígeno, de patología, hay estas sensaciones y lo explican, es muy común y es cierto, ¿eh? O sea, gente normal como tú y como yo, si tenemos un accidente muy grave y estamos muy cercanos a esta desconexión que sería la conciencia, aparecen estos fenómenos, pero de aquí a decir que el túnel, todas estas interpretaciones no me las creo. Yo soy un científico y por lo tanto agnóstico y bueno, deseo que la gente me respete como yo pienso, como yo respeto a la gente que piensa otras cosas. Pues igual te voy a poner un vídeo que no sé qué opinarás, pero te lo pongo y me dices, ¿vale? Venga. Amigos, colocad la yema del dedo índice en el entrecejo y realizad una presión suave entre 15, 20, 30 segundos. Transcurridos, vamos a empezar a hacer círculos que van a subir por nuestro lado izquierdo y van a bajar por nuestro lado derecho. Y estos círculos los podemos estar haciendo durante 1 minuto, 2 minutos y conecta con tu respiración. Cuando decidamos separar el dedo del entrecejo, vamos a utilizar nuestra imaginación. ¿Tengo que seguir o...? Un segundito, es lo mejor que faltaba. Continúan haciéndose sin ayuda del dedo y a la vez los estamos dibujando de color índigo. Un tono de azul oscuro, color correspondiente al chakra del tercer ojo. Disfruta este instante. Esta técnica tan simple, tan sencilla, te estará aportando una relajación tan grande que te será de gran ayuda para conciliar el sueño rápido. ¿Cómo lo ves? Que esto es el fin de mi trabajo, ¿eh? Con esto ya, bueno, la gente ya dormirá perfecta, no me vendrá a ver, no estudiaremos nada, no sabremos nada. Pero el chakra que tienes o qué. Mira,
Seamos serios. Esto es una técnica de relajación, ¿correcto? Y son correctas. Cualquier técnica de relajación es correcta. Lo que no hay que tomar esto es como la panacea para poder dormir, que si el dedo para arriba o el dedo para abajo, da igual. Lo importante es que necesitamos unas rutinas para poder dormir. Y esta es una de las rutinas. La meditación es muy buena. Todo lo que nos viene de la India, del Nepal, de todos los budistas, es muy, muy recomendable. Muy recomendable, pero es simplemente una técnica de desconexión. Puede haber otras, el mindfulness, todo esto es serio, ¿eh? Pero cuidado, porque en las redes tenemos mucha gente que son intrusos y que solo dan opiniones. Claro, a mí si una persona me dice, no, yo te voy a ayudar porque a mí lo que me ha ido bien es hacer esto, bueno, no me la voy a creer porque no es científica, ¿no? Por esto yo recomiendo que cuando veamos estas cosas siempre lo hagamos con un pequeño ojo crítico, ¿sí? La gente es lista, la gente es inteligente y puede diferenciar muy bien cuando alguien intenta decirle algo. Por ejemplo, si este señor al final me dice que él me envía por €1 una técnica de relajación, ya le hemos liado, porque entonces me está comiendo la olla. Entonces hemos de ser críticos y saber lo que podemos utilizar y lo que no podemos utilizar. Te voy a hacer un test rápido que tienes que contestarme muy preciso, ¿vale? Son 2 opciones, me tienes que decir una u otra. ¿Sí o no? Te dejaré en algún caso alguna subordinada para Vale, que puedas explicarlo, ¿vale? ¿Es peor dormir poco o dormir mal? Dormir poco. ¿Se puede recuperar el sueño perdido? Nunca. ¿Los sueños tienen sentido? No sabemos interpretarlos hoy en día. ¿Es buena idea echarse la siesta? Buenísima. ¿El alcohol ayuda a dormir? Sí, pero da un mal descanso porque no nos deja profundizar en el sueño. ¿El móvil debería dormir en una habitación separada como tu mujer? Antes decíamos que sí, ahora ya estamos un poco más reticentes. En todo caso, es peor los contenidos que no la luz que producen. Y una pregunta que ya hemos respondido. ¿El cerebro descansa mientras soñamos? Que va, está muy activo, el cerebro es bestial. Nunca para, ni de noche ni de día. ¿Y se puede educar el cuerpo a dormir mejor? Sí, esto seguro. Tenemos técnicas para enseñar a dormir. En los niños lo hemos hecho y en los adultos también. La diferencia es que en los niños son los padres los que enseñan a los niños y en los adultos han de ser ellos mismos los que apliquen las normas y esto es más difícil. Que estuvo aquí Manolo Cámara, que es teniente coronel del Ejército, ya en reserva, que es formador de supervivencia, de preparacionismo. Él no dice, yo no soy preparacionista, pero sí que soy previsor. Perfecto. Y siempre damos un consejo de un entrevistado al siguiente que no conoce. Vale. Entonces te dio un consejo sin saber que eras tú, que dice, yo le diría que se prepare y que prepare a su familia, pero sin volverse loco. Que nos preparemos en general a la vida y también a la familia, pero sin volvernos locos. ¿Qué te parece? Me parece genial, es verdad. Admiro este tipo de gente. He escuchado alguna cosa de este señor. La verdad es que, bueno, a veces pensamos que los militares solo son que van con la escopeta dando tiros, ¿no? Y realmente hacen cosas magníficas, ¿eh? O sea, hacen mucho por la humanidad y deberíamos tener un poco más de respeto. Yo creo que el problema viene un poco por la condición política que hemos vivido muchos de nosotros cuando éramos pequeños, porque los militares estaban muy unidos a lo que era la idea política de aquel momento. Mira, sucede un poco igual que la bandera. Yo cuando viví en Estados Unidos aprendí a amar aquella bandera. Porque veía que tanto los republicanos como los demócratas, como los católicos, como cualquier persona amaba la bandera, pero por ser la bandera de todos los americanos. Representaba un país. Aquí nos han unido demasiado las banderas con los conceptos políticos. La bandera española ligada a Franco, la bandera separatista catalana ligada a los separatistas catalanes, ¿sí? Si tuviéramos una bandera común o nos hubieran enseñado que la bandera no es un acto político o no está unida a una política, seguramente la respetaríamos más. Oye, si tuvieras que le vas a dar un consejo al siguiente entrevistado o entrevistada que no conoces, ¿cuál sería? Oh, clarísimo, que duerma bien porque será mucho más feliz. ¡Qué bueno! Les pedimos a todo el mundo que traiga un objeto si es viable, si no que nos lo explique. ¿Tú qué has traído o has pensado? Bueno, no lo he traído porque era muy grande, ¿no? Mi objeto es una guitarra. Y yo tengo un hobby que aprendí en Estados Unidos, que era la música. Y en aquel momento aprendí a tocar la música folk. Era la música que cantaba Bob Dylan, que cantaba John Baez, que cantaba Peter, Paul and Mary. Y yo asistía a los conciertos del pueblo, porque era un pueblo, que venían los artistas del momento, que no eran conocidos todavía. Yo he escuchado en directo al Mama, Ba, 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 and the Rain, Ba, Ba, Ba.
Mamas and the Papas, escuché a Beach Boys, toda esta gente, eran la gente que influenció en mí. Yo aprendí a tocar estas canciones y cuando volví aquí, porque vivía en Cataluña, empecé a traducir estas canciones al catalán. Si hubiera vivido aquí, las hubiéramos escuchado seguramente en aragonés, por mi abuela. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que esto me gustó mucho, me ha seguido gustando. Teníamos un grupo, hemos estado actuando durante 56 años. Éramos un grupo muy serio y era de música folk y por esto la guitarra me ha acompañado toda la vida y es el objeto que te traigo. Bueno, te daré una foto para que lo puedas enseñar. Qué grande. Esto se llama morir de éxito y me encanta que nos deis una definición de qué es el éxito, tanto personal o profesional, las dos cosas que muchas veces no son compartimentos estancos para ti. Bien, yo creo que el éxito como tal se entiende en la sociedad como ser conocido, ser rico, ser famoso. Esto no tiene ninguna importancia. Para mí el éxito, para mí personalmente, es saber que he podido ayudar y que ayudo a las personas. Yo vengo de una cultura donde de pequeño formé parte del grupo de los Boy Scouts y allí una de las cosas que nos enseñaban es hacer cosas por los demás. Yo esto lo tengo pues muy implantado en mis genes o en mi manera de ser y yo pienso que lo he cumplido un poco en el sentido en que mi trabajo sobre todo ha servido para que la gente sea más feliz y mi música también ha servido para que la gente se lo pase bien. Aquí nos encanta la gratitud. Nos parece un ejercicio muy bueno. Por lo tanto, te doy las gracias, Eduard, por haber venido. Pero ¿a quién le debes más gratitud en tu vida? Yo creo que a mi madre, porque fue la inteligencia emocional que me guió. Me guió cuando estuve en Estados Unidos, me guió cuando después empecé a estudiar medicina, me guió, pues en toda mi vida. Mi madre es la que, sin despreciar a mi padre, evidentemente, que eran las que influenciaban, y después todos los seres mis queridos, Montse, mi pareja, que ha estado aguantándome y todavía me aguanta hasta ahora, pero la gratitud inmensa es hacia mi madre. Eduard Estivill, muchas gracias por haber venido a morir de éxito. Ha sido un auténtico placer. Yo de mayor quiero ser un poquito como tú. No digas mentiras. Lo más importante de lo que hemos hecho es que he conseguido que no te durmieras. No, es verdad, que está atento como un ratoncillo. Sí, porque seguro que hay veces que en el podcast... No me graban mucho y es por eso, porque me he hecho unas cabezaditas reparadoras, que lo ha dicho él. Evidentemente. Muchas gracias, Eduard. A ti.